Deportivo Trinidense José Arrúa. En un ratito más llegará por este sector primeramente y luego Víctor Bernay. Habitualmente lo de Bernay suele ser largo, así que es probable que no alcancemos el horario hasta que empiece el partido entre Guaraní y Libertad, así que por supuesto prometemos que para el entretiempo del partido la conferencia completa de Víctor Bernay, técnico de Cerro Porteño. Salía en medio de la gente de Cerro. Se sabe la alegría, lógicamente el debut positivo, es una alegría moderada, se sabe obviamente que, como usted decía, que hay cosas para ir ajustando, seguramente niveles que van a ir mejorando y que la gente espera más aún de algunos jugadores que rindieron bien hoy, pero que probablemente en su esplendor puedan dar mucho más al equipo, y así noté con esa sensación en la gente, conformes, satisfechos con lo de hoy, sonrientes, porque obviamente lo más positivo es llevar el triunfo en la primera fecha, pero sabiendo de que este equipo puede dar aún mucho más y convertirse en el candidato principal más adelante en la lucha por el título. Ya está todo listo aquí, Carlos. A ver, me parece que es cuestión de 2-3 minutos y ya llegará José Arrúa, el técnico del Sportivo Trinidense, para hablar en conferencia de prensa. Ok, pegando el llamado y te pasamos ya la conducción directamente a vos. Y es verdad, acá lo que tiene que entusiasmar también al hincha de Cerro es todo lo que puede subir todavía. Es decir, este no es el mejor Cecilio que nosotros queremos ver. Hizo un golazo, ¿verdad? El tercero fue fantástico el remate, pero Cecilio es mucho más jugador de lo que vimos hoy. Iturbe fue importante, fue clave en la jugada del primer gol, en la jugada del segundo, en algunos toques de primera, marcando una diferencia, no porque haya hecho un gran pase, sino por clarificar el juego a través de un toque, que nos cuesta tanto, o que le cuesta tanto al futbolista paraguayo jugar a un toque. Iturbe lo hizo, clarificó y fue importante desde ese punto de vista. Después tienen que levantar el rendimiento, buen trabajo de Enzo Jiménez, buen trabajo de Arzamendia. Uno puede decir, si le busca la contra, no lo marcó, no lo encimó Trinense, pero esa es una característica del fútbol nuestro. Acá se disputa poco la pelota, por eso el que sale o se tira unos metros atrás juega con absoluta libertad, todo el mundo espera, hace sombra, no sale en la disputa, pero de cualquier forma lo que propuso Cerro es lo que hay que valorar. Es decir, a entrar en los primeros 6 minutos, no le dejó respirar al equipo rival, se le fue encima, generó situaciones, no clara de gol, pero cruzando pelota al área, indicándonos que venía para arrancar con todo este campeonato. Después aquello que a lo mejor genera duda de un Cerro que de repente se quedaba, que se hacía lento y que nos permitió durante el relato de Arturo decir, hay dos cerros, el cerro intenso, que tampoco tuvo de intensidad para decir, wow, pero con esa pequeña velocidad que le dieron ya marcaba una clara diferencia. Lo que sí se notó, en mi criterio, era una gran diferencia en la calidad técnica y en la calidad de juego entre un equipo y otro, y eso es factor a favor de lo que Cerro puede seguir produciendo. Diego, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos con Jorge el Niño Sosa, con los compañeros acá en Cancha Guaraní para esta primera fecha del campeonato, donde juega Guaraní, el equipo legendario, con jugadores nuevos, con un técnico nuevo también. Arrúa llega. Está Arrúa, dale. Está Arrúa, Diego. Escuchamos. Perfecto. Ya quedamos nosotros para las conferencias y posterior cierre de la transmisión. José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Darle este resultado, cómo ve al equipo, porque cree que costó este encuentro, por donde pasó la derrota. Buenas noches. No, sabíamos que enfrentábamos a un grande, que se preparó para campeonar. Creo que el partido en sí es un grande gasto y pequeños detalles, ya que no le puede dar a jugadores con tanta jerarquía en el final del partido. Profe, Aleila Sanabria para Radio Primero de Marzo, ¿crees que la fuga de varios jugadores que tuviste para este inicio del torneo te juega de repente en contra de este inicio del campeonato, teniendo en cuenta de que los nuevos tienen que adaptarse? No sé si repercutió eso. Sí que por ahí tenemos jugadores importantes que no pudieron estar ahora, ¿verdad? Cato Pedro del Valle, Juan Salcedo de Cerro, Fernando Romero también. Pero jugadores que no pudimos, dos porque son jugadores de Cerro y Pedro que estaba expulsado, ¿verdad? Yo creo que en el transcurso de que vayamos recuperando a todos ellos, vamos a tener otra vez el equipo completo y más fuerte. Hoy lastimosamente le perdimos a Marco, pero bueno, tenemos los recambios, vamos a trabajar para poder levantar el jueves ante 2 de mayo.
José, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Qué análisis haces del arranque de tu equipo? Empezaron algo dormidos, no sé si sorprendió la intensidad que en el principio metió Cerro, esperaban que iba a arrancar de otra manera, porque ahí marcó diferencia y ya fue diferente el partido, obviamente. No, sabíamos que los grandes te arrancan así, ¿verdad? Con todos los primeros minutos tratamos de achicarle el espacio porque Cerro rota mucho, tiene jugadores de buen pie, jugadores rápidos, ¿verdad? Que para el año pasado no tenía, caso de Itu. Y lastimosamente en esos detalles, ¿verdad? De no cortar una pared, el segundo gol viene de un córner a favor nuestro que Navarra mal parado y el tercero también, ¿verdad? Una marca muy pasiva donde Cecilio también le da estos segundos y te mete la pelota en el ángulo, ¿verdad? Profe, buenas noches, Mario Recalde para el SNTC 9N. A pesar de la derrota, quiero hacer hincapié en la inclusión de Wilson Quiñones, gran refuerzo para esta temporada, y sobre Marcos Riveros, probablemente tendrá 2 o 3 fechas fuera. ¿Cómo pensás suplir eso? Porque sabemos la jerarquía que tiene Marcos en esa posición. No, y lo de Wilson sabíamos, ¿verdad? Queríamos dar una competencia ahí, ¿verdad? Tenemos Wilson, tenemos a Murio, que la verdad que los dos están muy parejos. Entonces tienen esa competencia sana, ¿verdad? Y lo de Marcos sí es una baja sensible, sabemos lo que Marcos Rivero viene haciendo con nosotros, pero como dije hace rato, estamos recuperando a Juan Salcedo, que no pudimos contar con él porque es jugador de Cerro, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos ahí para poder rotar, también tenemos mercado, ¿verdad? Entonces vamos a ir recuperando también a Fernando Romero, que puede ya jugar también en el próximo partido. Vamos a trabajar para mejorar, tratar de corregir esos pequeños detalles, ¿verdad? Como hablamos con los jugadores. Este parámetro son parámetros de lo que nosotros tenemos de desafío de Copa, que nos puede dar un segundo, tener que estar atentos, y bueno, vamos a trabajar con eso, vamos a tratar de recuperar lo antes posible y él puede tratar de ganar una cancha difícil como es la de Pedro Juan. Profe Rubén, aquí Andrés Novela para la RCC. Justo el colega le consultaba que la intensidad que puso Cerro en los primeros minutos sorprendió a su equipo, luego ustedes consiguen el empate, de una manera hasta insólita se puede decir el gol, y tuvieron algunos 5, 8, 10 minutos donde pudieron haber conseguido el segundo gol, donde tuvieron que haber ajustado para poder, digamos, estar arriba del marcador. No, sabíamos que teníamos que aguantar, ¿verdad? Porque como te digo, Cerro tiene jugadores, hoy por hoy creo que jugadores más rápidos también, como Itu, ¿verdad? Cecilio, que con la pretemporada también yo creo que mejoró bastante, ¿verdad? Pachi, entonces la idea era tratar de cerrarle los espacios y tratar de tener la pelota, ¿verdad? Lastimosamente viene el gol tempranero, nos repusimos, después creo que estábamos controlando bien, sí, Cerro tenía la pelota, pero por ahí estábamos cerrando bien los espacios, ¿verdad? Sabíamos que íbamos a tener algunas otras oportunidades, pero que teníamos que estar certeros, ¿verdad? Cosa que por ahí no faltó en este partido. Profe José Matías Lugo para la R800. Dentro de esa idea de cerrar los espacios, ¿cómo califica a su equipo en el momento del retroceso? Si bien tuvo pocos, Cerro cuando pudo contragolpear fue bastante incisivo. ¿Y cómo califica usted la manera de retroceder de su equipo en este caso? Fue una jugada de córner. En el segundo gol creo que Alan patea y el rebote le queda a Itu, y Itu sabemos la velocidad que con espacio te puede dar. No arrancó y bueno, no agarró mal parado en esa jugada, lastimosamente, y bueno, ahí viene el segundo gol, que yo creo que ese también le dio esa tranquilidad, esa paciencia a Cerro, que por ahí aguantando un poquito más, sabíamos que Cerro se iba a poner nervioso, que Cerro tenía que salir a buscar resultados y que nosotros íbamos a encontrar espacio, ¿verdad? Con los cambios que podíamos hacer, ¿verdad? Pero la idea era tratar de aguantar para poder después meter más delanteros. Profe, buenas noches, Jorge Giro para Universo 970. Profe, ¿era de repente un poco conveniente arrancar ya así contra un equipo grande, de repente para mirar un poco la falencia que pueda tener ese equipo de cara a lo que viene, de manera a corregir un poco también ese aspecto? Sí, como dije hace rato, ¿verdad? Nosotros tenemos un partido de Copa cerca, Cerro buen parámetro, lo mismo Libertad, ¿verdad? Para ir ajustando esos detalles, ¿verdad? En cuanto al campeonato, tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a todos. Siempre tener esa tranquilidad, ¿verdad? De seguir trabajando, de saber también que el próximo partido tenemos que tratar de conseguir los 3 puntos para ir peleando. La fuerza de la marca. Es el año 2024. Una ola de calor sin precedentes amenaza la salud de los habitantes en el planeta fútbol. Podrán eludir y escaparle a la insolación, la dermatitis y el síncope. Pero no podrán evitar la ansiedad de cada partido, la angustia o el júbilo
la euforia de la victoria y la explosión de cada gol. Es el año 2024 y una nueva temporada nos espera. Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Paraguay y ahora Torneo Apertura 2024, Copa de Primera. Guaraní versus Libertad. Estadio Rogelio Livieres. Con ustedes, sus anfitriones, Diego Rubín, Jorge Sosa y todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Bienvenidos. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Ya estamos acá en cancha Guaraní Dos Bocas para este partido, primera fecha del campeonato donde juega Guaraní, juega Legendario de local frente a su público. Los hinchas liberteños también en el sector visitante. Ahí están las barras. Por un lado Guaraní, por otro lado Libertad. Interesante el marco de público. Aquí para esta primera fecha, Guaraní con caras nuevas en lo que tiene que ver con este campeonato, técnico nuevo. También Libertad, claro, la presencia de Alejandro Silva, que va a estar como suplente, y Jaquet, que son incorporaciones del equipo liberteño para este campeonato. Después mantiene la base el campeón del fútbol paraguayo. Ya estamos con Jorge Sosa, ya estamos con Germán Tilner en lo que tiene que ver con todas las informaciones, tanto Guaraní como Libertad. Repito, el marco es interesante, muy buen público aquí en este escenario para este partido, primera fecha. Repito, juega Guaraní ante el campeón Libertad, el campeón vigente de nuestro fútbol. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Bien, buenas noches, Diego. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande. Gran ambiente en las gradas, con los globos, con todo lo que tiene que ver con el colorido de Libertad y de Guaraní. Y antes, la disculpa respectiva a Víctor, que estaba igualmente en vivo. No lo despedimos allí en la conferencia del técnico Arruda Trinidense. Ya fue la cortina correspondiente y la presentación. Tenemos, me va a decir allí los compañeros Marcelo Ariel, si tenemos canal abierto con él también para ir cerrando su trabajo en parte, si bien falta todavía lo de Bernal y Víctor. No sé si podés hablar, continúa eso allí. Ya culminó, Jorge. A ver, ¿me repetís? Sí, ya culminó, Jorge. Ah, correcto, ya terminó correcto. Pero las disculpas por ese abrupto corte también allí para Víctor Villalba. Y lo que fue también la conferencia allí de Arruda guardando lo de Bernay, que vamos a estar compartiendo luego igualmente. Bien decías, Diego, gran ambiente en las gradas, con el colorido correspondiente de los hinchas de Guaraní. Siempre un estreno trae una expectativa importante a los hinchas, tanto de uno y otro equipo. El vigente campeón del fútbol paraguayo, bicampeón en este caso Libertad en condición de visitante, la localía de Guaraní, y el número importante también de legendarios en la zona de las gradas, con el colorido correspondiente, con los globos en las afueras también, la zona preferencial, cariñosamente conocida como la zona del tobogán. La gradería también está teniendo un buen número allí, esa zona de las plateas, parte de la preferencia, y el número de aficionados que se hizo y se sigue haciendo presente, porque muchos siguen llegando aquí al Coliseo de Dos Bocas. Vamos a ir repasando las formaciones con los compañeros, si es que está también allí Víctor después para un resumen de lo que dejó también la conferencia, ya por el tiempo correspondiente. La parte privada pidiendo la disculpa correspondiente nuevamente también allí a Víctor. Vamos con Darío y en segundos saludamos a Germán, que ya está en la zona baja, para darnos detalles de la formación, Darío. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control. Control Firme Fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comercial La Economía San Lorenzo te espera lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento 5 a 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora sí, es momento de saludar a Germán, que está en la zona baja. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Saludo renovado para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Monumental. Es así, ya estamos acá instalados en la parte baja del Estadio Rogelio Livieres para presenciar el que es calificado como el partido de la fecha, ya un clásico a esta altura de nuestro fútbol paraguayo, el que protagonizan siempre Guaraní y Libertad. Ambas alineaciones ya están totalmente confirmadas, como bien
Libertad, que está casi lleno. El sector designado a la hinchada visitante y el de Guaraní, donde está la hinchada organizada, está con muy buena concurrencia de público. Cuando quieras, Jorge, repasamos ambas alineaciones. Muy bien, señoras y señores, confirmado entonces Guaraní, confirmado Libertad y estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, te escuchamos, Germán. Guaraní forma con Gaspar Servio, número 23, cinta de capitán en el arco. Línea defensiva, número 37, Daniel Pérez. 3, Paul Riveros. 5, Mario López. Y 4, Wilson Ibarrola. En la mitad de la cancha, el 2 es Alcides Benítez. 8, Steven Moreira. 7, Agustín Mansur. Y el 24, Felipe Salomoni. En ataque, el 18 es César Miño. Y el principal referente en la delantera es el 29, Walter González, en la alineación que presentará en su debut en el fútbol paraguayo, Lucas Bobaglio en Guaraní, Diego. Muy bien, señoras y señores, entonces confirmado el equipo legendario. Vamos a la formación de Libertad. Adelante, Germán. En portería, número 1 para Martín Silva. Línea defensiva conformada por el 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. En el medio sector, el 21 es Lucas Sanabria. Dorsal 6 para Álvaro Campuzano. El 8, Bautista Merlini. Como extremos, a un lado el 23, Elvio Vera. Al otro, el 10, Lorenzo Milgarejo. Y como principal referente en ataque, el capitán y número 7, Oscar Tacuara Cardoso. Es la alineación titular que presenta esta noche Ariel Galeano en el Gumarelo, Diego. Muy bien, correcto, Jorge. Qué partido, qué buen partido. Libertad Guaraní, Jorge. Sí, definitivamente. En los últimos años se hizo más que especial los cruces entre Guaraní y Libertad. Si bien en la parte previa, por las bajas que fue sufriendo el legendario a lo largo de este torneo y también la cantidad de jugadores que llegaron en condición de refuerzos, la contratación, si se puede decir así, denominada estrella principal es la vuelta de Servio, un viejo conocido de Guaraní que levantó entre amores y odios 50 y 50 allí en cuanto a el pensamiento del hincha legendario, algunos aprobando su vuelta, otros no, por lo que había sucedido en algún momento en el conjunto legendario con esa final perdida. Y varios que se fueron importantes dentro de la estructura del legendario en la temporada pasada, como el caso de Santander, de Camacho, la transferencia de Romeo Benítez, Raúl Cáceres rindiendo alto igualmente como lateral. Sin duda eso es una baja no menor que tiene Guaraní, sumado a otros que fue teniendo a lo largo de esta temporada, cuando ya están los equipos y este gran ambiente igualmente en las gradas, con los globos, con los petardos allí, con las luces de colores y el gran ambiente que significa. Pero toda una incógnita este Guaraní, que tiene nuevo entrenador, es un detalle no menor, Bobaglio. ¿Cómo le va a ir en su experiencia en el fútbol paraguayo? Más exactamente en Guaraní, es una formación definitivamente nueva. Si uno mira así rápidamente los nombres del conjunto legendario, Gaspar Servio regresa a Guaraní. Daniel Pérez, el lateral por derecho, estaba en el torneo pasado, era hombre más de intermedia, pero que hoy últimamente también está teniendo la oportunidad de estar en el primer equipo. Por Riveros, Mario López, los centrales, Wilson Ibarrola sobre el carril izquierdo. Mario López, otra de las caras nuevas, al igual que Ibarrola en la formación del conjunto legendario. Steven Moreira, Mansur también, otra de las caras nuevas en la formación del conjunto legendario. Felipe Salomoni, que ya estuvo en el torneo pasado, puede jugar tanto de volante como también de lateral. Hoy en principio va a jugar en la ubicación de allí de volante. Vamos a ir viendo después también la figura final del hombre con camiseta 24 hoy en la estructura del legendario. Más arriba, Miño con Walter González, otro que llegó
después de un buen presente en el Auriazul, es Charpentier, pero que hoy no puede estar. Su pase pertenece a Nueva Chicago, de Luqueño fue a Nueva Chicago, y Nueva Chicago tenía que venir aquí a la APF para los registros de Guaraní. No llegó en tiempo y forma y no está disponible. Es una baja importante hoy para Guaraní lo de Charpentier, como también no olvidarnos digo, de Matías Martínez. Muy buen jugador, extremo, puede jugar tanto para derecha como izquierda, media punta él. Un año bastante importante en el torneo pasado en el equipo nacional, hoy no disponible por una lesión. Son dos de las bajas importantes, sumado a los jugadores que igualmente están cedidos a préstamo de Libertad a Guaraní, como el caso del Caraz y otros que hoy no pueden estar presentes para este partido. Y del otro lado, toda la chapa para Libertad, sin duda candidato, mantuvo la base, ¿cierto? La pérdida de Barbosa, una baja importante en el conjunto repollero, en el actual campeón del fútbol paraguayo, pero igual con los nombres que tiene el equipo de Libertad, sin dudas, tiene un gran plantel. Si miramos del medio para arriba, recupera Elvio Vera, que estaba cedido a préstamo en Ameliano, hizo igualmente otro gran torneo. Hoy es una de las caras nuevas dentro de esta formación titular de Libertad. Se especuló que podría jugar Iván Franco de titular, era una de las opciones que va a estar en el banco de los suplentes igualmente. Pero tiene definitivamente un rico plantel. Ver cómo se comporta la zona defensiva con Diego Vera y Néstor Jiménez es la duda allí. Hoy Jiménez zurdo también reemplazando al otro zurdo a Barbosa, que ya no está. Después los nombres salen de memoria en esta formación de Libertad con Silva, Ramírez Viera, Jiménez Espinosa, Campuzano, Lucas Andaria Merlini, Elvio Vera de las caras nuevas jugando como volante por derecha, arriba Melgarejo y Tacuara Cardoso. De esa manera va el repollero, todo listo, todo pronto para lo que será, por lo menos en lo previo, un gran partido, siempre un duelo particular. Está llamado a ser el duelo de la fecha. Veremos si eso cumplen dentro del campo tanto Guaraní como también el propio Libertad. El comentario de Jorge fue presentado por Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Occidentala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Mario Díaz de Vivar va a tocar la pelota al equipo legendario. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche segura, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La caja motor te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000, Caja Mutual. Espera lo que hay del cuarto árbitro y esto arranca. Se cierra la fecha 1, Guaraní Libertad. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado de crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ahora sí, cronometra, mira, observa al árbitro, va a autorizar. Señoras y señores, ya juegan Guaraní Libertad. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota larga por arriba, pelotazo largo al fondo, golpe de cabeza. Barrecheso viene buscando esa pelota, Campuzano moviendo por el fondo para Espinosa. Esta juega pelota larga arriba. La viene buscando Salomón y sale para Guaraní. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Urbanización Natural de cercanía del Hospital Nacional de Tehuay, Múnich de Chaco, te fijas en reajustes en Inmobiliaria contigo desde 1994. La pelota, bien por el medio, tiene Paul Rivero, domina la salida, juega el 3 de Guaraní, dejando cortita por medio de cancha, pone esa pelota para Moreira y este juega punta derecha. Está dejando cortita, pone bien, levanta la cabeza Pérez. Otra vez juega para Moreira, sale el equipo legendario. Informe conexión total con personal Flow. Preolímpico Sub-23, Paraguay empata 0-0 con Argentina. Correcto, señor. Pelota sobre punta derecha, pelota a un costado, saque lateral para Libertad. Con Banco hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para activar tu hogar. Banco crece desde la raíz. Llena tu verano de arroz con Copetrol, carga la caliente siempre en precio más bajo, hasta 1.250 en nafta y 6.110 en diésel. Copetrol, vamos. ¿Qué minuto de juego entre Paraguay y Argentina? Hasta 0-0, Ariel. 30 minutos, señor. Correcto, muy bien. Pelota larga al fondo, sale lentamente. Silva Martín, juega para Libertad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, 9 hectáreas de sur, contactar 021-443-600. La locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Banal Seguro. Tener respaldo las 24 horas estés donde estés. Ingresa a banalseguro.com.py. La pelota sobre izquierda, mueve la salida Jiménez para Libertad. Sí te escucho. Y haciendo una continuidad de la información que compartía Jorge, son 5 los jugadores que llegaron como refuerzos de Guaraní e ingresaron como titulares en este partido. Ellos son Servio, López, Ibarrola, Mansur y González. Muy bien, la pelota para él, Vera se mete y peligro le pegó, tiró, se desvía esa pelota a un costado, a ver qué dice el juez. Offside arriba la bandera, indirecto para el equipo de Guaraní. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión de Herba Mate Pacarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valdemía, acceso sur casi perpetuo, socorro, Ubica la pelota, Gaspar Servio le va a pegar, salida para el equipo legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación
presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo tiene Ramírez para Libertad. Dejando bien cortita, pone para Diego Viera. Pelota, salida limpia, juega pelota al fondo para Martín Silva. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Próbate el Pack Fortín etiqueta negra con bomberos para Paraguay sobre único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. La pelota para Lorenzo, para el 10 de Libertad. Levanta la cabeza, juega, va por el medio. Tiene Lorenzo con esa pelota, dejando cortita para Berrini. Le va a pegar, punta y tira. Juega para Lucas Sanabria. Pelota, la marca arriba, sale por Rivero. Dejando para Viera la pelota del central de Libertad. Este movió punta derecha, juega para Ramírez. Pufanes aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufanes y calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Se te registra con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Sudamericano Sub-23, Paraguay, Argentina, igualan 0-0. Decide bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a tu compra grande de mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Cerro ganó Trinidense 3-1. En Energy, más de 100 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. El partido se mantiene 0-0. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones Cáceres. El poder de cambiarse por Emoy. Tortivica, no 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Tortivica. La pelota al fondo tiene Rivero. Juega la salida para el equipo legendario. Está dejando esa pelota por mitad de terreno. A ver, le va a pegar, pone la pausa. Otra vez cabeza levantada para Paul Rivero. Le pega al área arriba, pelota para el fondo. Arriba el pelotazo largo, se metía en esa zona el hombre legendario Meño. Pelota al fondo, sale otra vez Jiménez. Sí, Jorge. Intenta, busca Guaraní, pero de momento los dos se defienden bien allí. No hay todavía una construcción buena del ataque. Igual a ver qué pasa con esta. A ver, pelota bien, juega esa pelota, va por el piso, no pudo. Benítez acá, ¿qué pasó, Jorge? Pedía falta allí, pero estaba cerca Díaz de llevar el hombre de Guaraní. Una buena conexión que buscaba de a poquito. No olvidemos, otro nuevo que llegó al ataque legendario, Walter González, que en principio no estaba anunciado para jugar el titular. Era Charpentier, el 9 titular hoy. Pero hoy arranca arriba Miño y González. Walter, el ex Olimpia, hoy en el legendario. Sí, señor, pelota encochados, lateral para Libertad. Tortivica, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Tortivica. Llegaron los precios bajos de Cel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Cerquita de los 5. Olvídate los metales oxidados, aplica convertirlos y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Siga, queda bien. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresar a solseguro.com.py y protege lo que más te importa. Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para el fondo, sale en esa zona Jiménez para Libertad. Levanta esa pelota, pelotazo largo, se equivoca, pelota encochados, lateral para Guaraní. Punto Farma te lleva de vacaciones. Sorteamos un viaje a Punta Cana para 2 personas y muchos premios más por cada 30.000 guaraníes de compras acumuladas, cupones electrónicos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Gama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Ruby Loca. La raza estés donde estés, indica Diego y vamos. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota por media cancha, Berra tiene, juega esa pelota, Mansurdez sobre punta derecha, mueve la salida, tiene Benítez para Guaraní, va el 2 del equipo legendario, gana bien, se posiciona, está sobre esa zona del campo de juego, domina sobre punta zurda, va la marca, tiene pelota en costado, peleaba Lorenzo, gana el de Guaraní, pelota larga para Niño, el cabezazo de Niño, Jorge. Buena jugada aquí de Guaraní, luchando, peleando principalmente de los pies de Pérez, que ganándose el sector derecho, pero a mí me dejó la duda, para mí me va a decir que el man no sacó el de Libertad. Dio toda la impresión que el central de Libertad fue el que despejó un costado, Jorge. Totalmente. Y justamente de ahí viene la protesta de los jugadores de Guaraní, reclamaron córner en la última jugada. Fue a buscar Miño el cabezazo, pero por lo menos dio la impresión final que sacaba el hombre de Libertad, el que peleó bien allí por derecha. Pérez, el lateral que tiene el legendario. Sí, señor, pelota al fondo, sale Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre calidad papasa. La pelota al medio tiene Lucas Sanabria, juega para Libertad. Dejado bien por el medio para Bautista Berlín. Cambia esa pelota larga arriba. Está sobre punto zurda, recupera bien. Esa pelota Espinosa jugó para Oscar Tacuara Cardoso. Pelota va a la marca, tiene Mario. López le pegó, tiró pelota a mitad de terreno.
Certificado comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Ubisa, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. La pelota le falta a mitad del terreno, tiro libre para Guaraní. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Tiro libre para Guaraní. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cobazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar Unisal. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Cerro le ganó a Tridense 3-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota bien. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único es Fortín. Pásate ya, salud protegido, obtener beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud. La pelota de Mansur juega bien, jugó para Meño, pelota la marca, tiene libertad suavecita, mitad del terreno, Campuzano mueve la salida para Espinosa, otra vez para Campuzano, toca pelota al fondo. A ver, la tiene, juega, recupera la pelota Jiménez movió por Iván Ramírez, a la derecha, toca Libertad. Entonces, Bárbaro, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más el en como @, Bárbaro oficial, en Rumbo se adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, te vas a una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Paraguay, Argentina, sub-23, continúa 0-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Peñas tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. 366 Juan para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota media cancha tiene Beño, juega mala marca, tiene Campuzano, va por mitad de terreno. Pelotas a pelota para Lucas Zanabria, juega. No pudo Cartacuara Cardoso. Pelota en punto zurdo, tiene Beño, juega recostado para Salomoni. Amaga Salomoni, sale para Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. La pelota al fondo, sale Libertad, viene buscando esa pelota, lentamente buscando Lucas Zanabria, juega esa pelota, dejando cortita para Jiménez. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Bristol, aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Samsung A1418, costa 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para Ramírez, juega, le va a pegar esa pelota. Levantó, tiró pelotazo largo al fondo para Elvio Vera. Corre Vera, se manda arriba, recostado sobre punta derecha. Está marcando en esa zona y Barrón la pelota en costado. A ver qué indica el juez. Y pertenece salida para Guaraní. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Baterías Barta, un golazo. Cerquita de los 10. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Jiménez con esa pelota jugó, entregó esa pelota para Espinosa, juega el balón, recostado sobre punta zurda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubiloc, en las más desde Sindica, Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Seguro, Chaco. Monumental. La pelota para Guaraní, tiene esa pelota López, le pegó, tiró pelota larga arriba, viene buscando esa pelota Campuzano sobre punta zurda, está bajando cortita para Jiménez, otra vez para Campuzano, pelota para el fondo, toca la pelota el Bumarelo. Informe conexión total con Personal Flow. Preolímpico sub-23, sigue el empate 0-0 entre Paraguay y Argentina, 40 minutos del primer tiempo. Muy bien la pelota para Diego Viera, juega la pelota Viera para Libertad, dejando bien, toca la pelota para Bautista Barrini, la pelota Barrini, está entregando para Lucas Zanabria, pelota de cancha, sí Jorge. Hasta aquí todo muy parejo, así como el marcador, no hay casi mayor actividad de cara a los arcos. Tarde-noche tranquila para Martín Silva, misma situación para Sergio, todo muy parejo, se reparten bastante la pelota en el medio campo, tanto Guaraní como Libertad. La pelota de Salomoni, juega Salomoni jugó, soltó, se equivocó, pelota para Viera, sale Libertad del fondo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, Pigme Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 107-151, Cerámica Itagua 100% pasión. 0-0 el partido. En Comercial Economía San Lorenzo tenés de todo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva 650.
57 entre defensores de Chaco, Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Plazón, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota para Vera, juega esa pelota, deja sobre punta, zurda, movió la salida para Jiménez. Jiménez con esa pelota va a levantar ese balón. Lo hace y lo hace. Levanta arriba pelota para Pinoza. Este movió para Lorenzo. Se mete Lorenzo, ganó Lorenzo. Tiene que pelota, gana. Colocó, tiró el centro muy fuerte. A la otra zona corre Iván Ramírez. Se le va la pelota, se le fue. Lateral para Guaraní. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento bueno para disfrutar la Alto Holanda. Desde Seguros Manteca, que eso, de Alto Holanda, la salud de cada día. El partido, señores, permanece 0-0. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra web msp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovechar afiliate online, caja mutual. Electroban de Esperanza 38, cursar con los mejores precios. Contado y crédito, VAT 021 519 3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Al piso, Benítez. ¿Qué pasó acá, Jorge? Reclaman falta, pero no. Va a la pelota para mí Campuzano, pero está caído el jugador de Guaraní. Todos en la preferencia, principalmente la zona central, aquí donde están directivos, allegados de Guaraní, reclaman falta. Por lo menos para mí no fue falta, fue directamente balón. Misma situación vio Díaz de Ibar. A ver, Germán, te escuchamos. En la zona del gemelo izquierdo, donde reclama un dolor, donde manifiesta un dolor y por eso reclama falta el volante Alcides Benítez. Es por ello que ya ingresa el equipo médico para atenderlo al volante aurinegro. Muy bien, el partido continúa 0-0. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural, urbanización altura de ya cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Taco, otra fija sin reajustes, Centra Inmobiliaria, construida desde 1994. El martes arranca la fecha 2 con Nacional General Caballero 18:30 de fondo, en Encarnación 20:30 Tacuarí ante Olimpia. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo cambia todo. Banco te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Banco crece desde la raíz. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Los suplentes de Guaraní, Germán. Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, César Ramírez, Thiago Servín, Víctor Céspedes, Víctor Rivarola, Álvaro Cuello, Ricardo Quiñones, Rodrigo Amarilla, Anderson Leguizamón, Gonzalo Medina, Alex Sosa y Bruno Díaz. La pelota para Berreine, juega pelota al fondo, está recuperando lentamente Jiménez, juega para Campuzano, dejó correr Viera, la pelota para Viera, está en territorio legendario, a ver, Viera le pegó, tiró, pelota arriba, golpe de cabeza, el rechazo de Viera, Elvio, le pegó fuerte, disparo, atento, Servio, Jorge. Es el primer disparo al arco propiamente, porque antes Guaraní tuvo alguna aproximación con ese intento de cabezazo de Pérez, pero esta es la primera donde va directamente, ¿cierto? Va al medio, atento, seguro con toda la experiencia Servio, pero probó aquí Elvio Vera, el ex amiliano, pertenece a los registros de Libertad y yo ya jugando con la camiseta del Bumarelo. Muy bien, pelota al fondo, sale Gaspar. Llenan tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad siempre a precio más bajo, hasta 1950 en hasta 610 guaraníes el diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 el exceso sur, contactar 021 443 600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura la vida. El partido continúa 0-0. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguro, tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguro.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pacarito Premium y suave, hierba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota punta derecha, el peligro tiene bien, le pegó Pérez, pelota en el aire, el rechazo defensivo, pelota sobre punta zurda, Vera tiene, juega Berreri y sale para Libertad. En San Justo y ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, vallenía, acceso sur, casi perfecto, socorro en B. Uva Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Uva Energy, calidad ético. A ver, acá falta, ¿qué pasó, Germán? Acá, ¿qué pasa, Germán? Reclamó una falta anterior la gente de Guaraní, él pidió que retrotraiga la acción el árbitro del partido, Mario Díaz de Vivar, sin embargo, terminó cobrando falta a favor de Libertad. Muy bien, 0-0 el partido en Dos Bocas. Es los del Sol Online, se te registra con el código Robinson 1000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono. Bienvenida, Desi Bienestar, certeza, Kikín Paco, más de 40 años de bandera de aquí al país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubilo, que las más donde estés, indica Diego Imán. 0-0, Guaraní Libertad. Y su seguro, Chaco. Saque de costado, punta derecha, pertenece al equipo legendario. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Es para Libertad finalmente, Germán. Sí es.
Muy bien, saque de costado para el Repollero. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de 22 minutos, comunicando al 413-7000 para Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones cash. Tiene el poder de cambiarse por Emoy. La pelota de Vera va, el pase largo arriba, pelota suavecita, marca, tiene esa pelota y barró la pelota a mitad de terreno. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Certifican los precios bajos de 100 para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad. Señoras y señores, 0-0 el partido aquí en Cancha Guaraní, Jorge. De los dos, el que tiene el equipo hecho, formado, solo el cambio de Vera, en realidad 2 cambios, el ingreso allí en zona defensiva de Jiménez, pero también de Vera, pero después en un 90% es el mismo equipo Libertad. Igual está costando el comienzo, a diferencia de una formación totalmente casi de cero que tuvo Guaraní para este torneo. 5 caras nuevas hacía de titular allí en la estructura de Guaraní, algo no menor. Buen comienzo el legendario, tratando siempre de respetar el balón, de salir por bajo, ¿cierto? Le está costando un poquito la creación del medio para arriba. Lo mejor que está teniendo del medio para arriba hasta aquí es Pérez, el lateral por derecha Guaraní. La pelota por el fondo, ubica Gaspar Servio, le va a pegar esa pelota, el portero de Guaraní le pegó, tiró pelota larga para Ibarrola, sí te escucho. Y aparte de Vera, otro que regresó del préstamo, que había sido cedido por Libertad Nacional, es Gustavo Aguilar. Está conformando la banca de suplentes, además de los refuerzos que son bien sonados, como especialmente el de Alejandro Silva y Miguel Yaquet. Muy bien, acá tiro libre para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Después sube Quitador, la solución de apellido Fleming, sistemas de pago venido sobre Llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Ramírez, juega sobre punto derecha, le va a pegar esa pelota, levantó y va Ramírez, pelota larga para el fondo para Elvio Vera. Golpe de cabeza, marca en esa zona por Rivero. Dejó para Moreira, tiene Rivero, levanta arriba. La pelota para el fondo, no pudo Miño. Arriba se mete, guapea Walter González. Jugando bien para Miño, el rebote, pelota, la marca corta. Berra tiene bien en esa pelota, Berrile le pegó, tiró. Pelota al medio, golpe de cabeza. Está marcando Ramírez, juega punta derecha. Insiste Guaraní, la pelota bien de Benítez. Colocó para Pérez, pelota en zona derecha, pelea Lorenzo. A ver, cayó el piso, falta tiro libre para Libertad. Es momento de unirnos para alentar cada jugada Tokio, para tu ocupación por el fútbol. Promoter Factor Team, chiquita negra con bomberos para meter sabor único Sporting. Pasatina se lo protegió, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud, protegido. Tiro libre para Alguma. Informe corrección total con personal Flow. Preolímpico Sub-23, final primer tiempo, empatan 0-0 Paraguay-Argentina. Muy bien, correcto, pelota larga, zona derecha, pelota para el fondo, dejó correr Ibarrola, pelota salida para Guaraní. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Se llegaron los precios bajos de 100 para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Ubica esa pelota, Gaspar Servio, ahora checa la pelota para Gaspar, le va a pegar esa pelota al portero de Guaraní. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertirlos, dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar para sellar, proteger tu casa con Zika, queda bien. En el chat seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000, ingresar a sonseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sonseguro siempre te Cerro le ganó a Trinidense 3-1. Hoy en punto Farmas Mega Delivery, hoy y mañana lunes hasta el 60% de cuento productos seleccionados, promo varios desde la web app en punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, vino que nos reúnen desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota por el fondo tiene Guaraní, va buscando lentamente esa pelota, Mansur dejando cortita el 7, levantó la cabeza, juega sobre punta derecha, dejando bien pelota al fondo. Va saliendo Gaspar Servio, la pelota de Gaspar, tiene pelota larga arriba, en media cancha, pelota para el fondo, no pudo Espinosa, está marcando bien, juega esa pelota, Benítez, juega esa pelota, movió para Pérez, Pérez por cancha, juega para Moreira, otra vez Mansur, la pelota de Mansur, el 7 tiene, juega larga arriba, pelota sobre punta, zurda, toca Ibarrola, la pelota de Ibarrola, sale Guaraní, pelota a mitad de terreno. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas, recuperar el aceite hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado, llenate para allá con los chorizos y cortes parrilleros de Pisa, calidad de Chorique. A ver, pelota, acá falta, ¿qué pasó, Germán? Reclama una falta y efectivamente es cobrada sobre Benítez, incluso pide amarilla la gente de Guaraní sobre Matías Espinosa, que fue el infractor en esta última acción. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Romero, que las bases desde Sinilladillo y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre para Guaraní. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que las soluciones Ferroparecea, 42 años intentando aterrizar tu proyecto. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches anticuerpos, carpas, alanos polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. A ver quién le pega esa pelota, Germán. Se está colocando Felipe Salomoni para darle de zurda.
Y de derecha es Mansur el 7. Así es, Mansur, los dos argentinos. Muy bien, la pelota es tocada por Mansur, tiene el 7, juega, está dejando la pelota para Pérez, pelota sobre la derecha, movió, soltó pelota para Salomón y largo arriba, punto a zurda. Está ganando de libertad, pelota sobre izquierda. El pelotazo raro para Oscar Tacuara Cardoso. Está bajando de cabeza, juega para Lorenzo Melgarejo. Con las motos Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llamamos a 235-8000 Unizal. Tiene mayor posesión de la pelota Libertad, pero se diluye en 3/4 de cancha. Producto de buen trabajo defensivo que está teniendo hasta aquí Guaraní. Y otro detalle no menor, está impreciso Libertad con la pelota superando esa zona del campo de 3/4 de cancha para arriba. Eso sí, Guaraní pierde con facilidad a partir de aquí el balón. Todo desde Libertad que toca, rota, mueve, buscando algún espacio para generarle algún inconveniente al arco defendivo por Servio. La pelota al fondo sale Libertad, esa pelota cortita para Lucas Sanabria, pelota recostando punto zurda, Sanabria está dejando para Ramírez, pelota al fondo, la va buscando Diego Viera, le pegó, tiró pelota a mitad de terreno, el rebote, esa pelota no pudo Lorenzo, agarra, tiene Barrola, levantó, tiró, jugó para Walter, llega primero Viera, la pelota del zaguero, Viera revienta, juega, saque de costado para Guaraní. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino, Álamos, importa, distribuye en Paraguay, frutos de los Andes, seguimos en Instagram, @frutos de los Andes, Peirella, Josep Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Josep Barber. Saque de costado para el legendario. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llévatelo póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. La pelota para Berreni va, marca Mansur dejando cortita, pone esa pelota por media cancha para Benítez, otra vez para Mansur, domina el 7, va el argentino, levantó la cabeza, bote derecho, juega, está dejando esa pelota para Benítez, Benítez juega para Pérez, la pelota sobre punta derecha, toca Guaraní, va para el fondo, tiene lentamente esa pelota Mario López, jugó suavecita, pelota al fondo para Gaspar Servio. Crece y se parte para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea, pollos amanecer de Granjeros Campo 9, prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota al fondo sale Martín Silva, lentamente el arquero Libertad, juega esa pelota, movió para Jiménez. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Red Primavera, Concepción, los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa. El partido está 0-0. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución, congeladora Midea 220 litros, 18 cotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral, todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para sorteo de premios increíbles. La pelota para Vera, le va a pegar, tiró afuera. Afuera el remate de Elvio Vera, Jorge. En esta sí, cerquita, mano a mano, cara a cara con Servio. Pasó cerquita ese disparo cruzado. Elvio Vera que apareció destapado sobre el perfil izquierdo. Salió del área para descargar en lo que sabe Tacuara. Conexión con Merlini. Pase de Tacuara y allí ganando las espaldas de Daniel Pérez y del central López. Allí aparece Elvio Vera cruzando ese zurdazo. Salió para achicarle Gaspar Servio. Era muy buena esta acción a favor de Libertad. Si bien es cierto, ya se levantó el banderín, pero igual, hasta con eso ya estamos festejando, porque últimamente ni peligro de gol estábamos teniendo desde el arco. La pelota a costado, señoras y señores. Tiro de portería para Libertad. Batería Porta con mayor fuerza, arranca y tecnología por para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Batería Porta, un golazo. De gol de Burgón Cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera lo mejor en la acto. Cerro ganó Trindense 3-1. Mil empeños, venta arreglo, cohetes de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme, firme. La pelota para Campuzano, juega bien, mitad de terreno, pelota en zona izquierda, va buscando esa pelota Bautista Merlini, corre, va al trotecito Merlini, está jugando el balón sobre punta, zurdo, tiene Espinosa, levantó el centro, manotazo de Gaspar Servio, pelota de Salomón y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa Rubino, alarmas donde estés, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Cerro ganó Trinitense 3-1. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Comercial La Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sergio Silva 657 entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Lo tocan a Salomón y Germán. Sí, por falta de Campuzano es lo que sancionó el árbitro Mario Díaz de Vipar. Muy bien, acá tiro libre para Guaraní. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro Clocolo, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones, más de
25 minutos con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para Lorenzo, corre Lorenzo Belgarejo, pone la pausita, Lorenzo, pelota en costado, la marca de Paul Rivero, saque de costado para Libertad. Un momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso, Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Montal te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutua. Saca de costado para la visita. Informe conexión total con Personal Flow. Jornada 1, torneo paulista. Corinthians ganó 1-0 con gol de Ángel Romero. La pelota de Barrini, juega Bautista Barrini, está dejando para Jiménez, le va a pegar, busca el arco, Jiménez tiene, juega de zurda, está entregando para Pinoza para Jiménez, toca el 4, va a levantar, levanta la cabeza, tiene botín izquierdo, levanta la pelota, levantó jugando bien, esa pelota para Pinoza, manda al centro, pelota arriba, hay un desvío, será tiro de esquina para Libertad. Electrobante Franzo 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito, WhatsApp 021-519-3000, Electrobante mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida, Pechugón, deliciosamente natural. Al piso el hombre liberteño, Germán. Así es, en la zona de la pierna izquierda se siente mucho Matías Espinosa, sigue tendido en el suelo. La gente de Libertad ya está para jugar el córner, dispuesto por el árbitro, pero Matías Espinosa sigue muy sentido en el suelo, en la zona de la pierna izquierda, el lateral izquierdo justamente. Puntea primero la pelota, pero luego termina llevándose también parte de la pierna allí Pérez, por eso reclamaba falta, pero termina el tiro de esquina. A ver en qué acaba esta situación a favor de Libertad. Sí, señor, tiro de esquina, a ver, tiene Jiménez, levantó, tiro, pelota larga, la otra zona para Elvio. Llega la pelota, Vera, hay peligro, tiene Libertad, a ver, Vera le pegó, pelota arriba, el manotazo, el rechazo, ¿cómo viste, Jorge? Se salvó nuevamente Guaraní en esta, salvando desde el fondo Paul Riveros, pelota complicada, en medio de los centrales se salva Guaraní, a ver qué pasa, continúa el peligro. La pelota para Ramírez, tiene Iván, se mete punta derecha, corre el tiro de esquina, marcó Solomoni, tiro de esquina para el repollero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quita 2, la marca más recortada de Paraguay. Yo peso de Quita 2, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido en Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le pegó esa pelota, Vera, mal remate, tiro de portería para Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, Tokio, prende tu pasión por el fútbol, probaste el Paco, tiene etiqueta negra con bomberos para audio Sabrónico Sporting, vas a ti de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud, protección. Le va a pegar Gaspar Sergio Ubica, chica, le pega el portero legendario. Organización Altura de Cercanía, el Hospital Nacional de Tehuán, Moni de Tacota, fija centro de ajustes, Centro Inmobiliario contigo desde 1994, ingresa www.boca.la aposta, a ganarlo cambia todo. Hay rivalidad de barra, Jorge. El que nos anda se va a la vez y se le canta a la gente de Guaraní, no se queda atrás los liberteños, por lo menos se pone interesante desde los cánticos de uno y otro en las gradas y algo de Libertad, el que se está quedando de Guaraní, a ver si en esta genera una situación de peligro el equipo de Bobaglio. Pelota de Moreira, tiene Moreira, le pegó, pelota larga a la otra zona, Salomoni, bueno. ¿Qué pasó, Jorge, acá en esta acción? Por lo menos novedad. 3/4 de cancha pasó Guaraní del campo y esto es noticia porque sobre el sector derecho, nueva y buena proyección de Pérez. El centro cruzado no llegó a tiempo el delantero Walter González, pero sí acompañando el volante Salomón y el argentino estrelló su tiro, pero en el tejido allí atrás, algo de Guaraní que después de mucho se acordó de atacar. La pelota es a la derecha. Agarra, tira Ramírez, le pegó esa pelota larga para Lorenzo Belgarejo. Tiene Lorenzo, golpe de cabeza, marca Paul Rivero. Señoras y señores, corresponde saque de costado para Libertad. Con Bancopa hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopa, crece de Larra y Copetrol bajó el precio de su combustible Supremo 95, 6.150, Supremo 97, 7.500, Diesel 7.690, Copetrol, vamos. 0-0 el partido de Boca. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rotas importantes. A ver, ataca Libertad. Pelota, la marca tiene Campuzano, juega, está dejando bien Lucas Sanabria, desvía esa pelota, tiene Salomone, jugó la pelota de Paul Rivero, pelota larga, mitad de terreno. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, 90 Exceso Sur, contactar 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguro, tener respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresar a panalseguro.com.pe. Cerquita de los 30, Darío. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión, yerba mate, pajarito, lo bueno seguro de tradición en todas partes. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles amplios, chapas y televisores autorizados, cementos de línea, acceso turcas y perpetuos, socorrones. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Rubí Loca, la más donde estés, indica Diego Olván. El partido 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Recordando que sub-23 terminó primer tiempo en Paraguay, la Argentina igualan 0-0. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad de éticos. El sorteo del John Online se registra con el código Rubín Semino Guaraní. De bono extra los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota al fondo tiene Gaspar Servio, le va a pegar Gaspar, le pegó, tiró pelota larga. El pelotazo para el fondo, corre Jiménez, llega primero Martín Silva. La pelota atenta, viene el arquero seguro, sale Martín para Libertad. Decir bienestar y certeza que Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venían tu compra grande del mes en Casa Grutter, siempre salís ganando. El partido está 0-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para echar a tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vileto Unido. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Cerro ganó Tridense 3-1. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lante, salen 250 millones cash en el tiempo de recambiarse por Emoy. Jordi carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Jordi. A ver, pelota Ramírez, tiene Iván, pelotazo largo, pelota para el fondo, corrió Lorenzo, primero llega Paul Rivero, tiene Paul, desvió esa pelota, peleaba Lorenzo, pelota sobre punta derecha, tiene Iván Ramírez, la pelota para Iván, corre, tiene punta derecha, hace la vaga, juega bien, le pegó, tiró, levantó el centro, la marca de Rivero, pelota sobre izquierda. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día, fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraní de Shell, precio bajo, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos, sin impermeabilizar, repararte ya y proteger tu casa con Silvia que da bien. Saque de costado sobre las plateas, corresponde a Guaraní, pelota larga arriba, tiene Barrón, la pelotazo largo por arriba, va para el fondo, tiene Jiménez para Libertad, sostiene, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega, mueve para Bautista Marrene. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py, protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Hoy en Punto Palma Mega Delivery, hoy y mañana lunes hasta 60% de descuento en productos seleccionados, promo válidas desde la web app. En Punto Palma creamos tu salud, tu belleza. Acá se metía Jorge Elvio Vela, rechazo, pelota, tiro de esquina, Jorge. Ahora sí, va creciendo en su juego Libertad, minuto a minuto, comienza a demostrar de los dos el que está mejor, el que va anunciando. Otra vez se salva Guaraní, tiro de esquina, a ver si aprovecha aquí Libertad esta acción. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Sanabria. Muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, tiro de esquina. Hay peligro, Libertad busca el primero, se defiende Guaraní. Pelota en el aire, a ver, pelota larga de Viera, pelota en costado, dejó correr Servio, tiro de portería. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futura, vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, recuperan este cambio, el nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que se proponga, recuperar este cambio de calidad, papá. El martes arranca la fecha 2 nacionales, General Caballero de fondo, Tacuarí en Olimpia. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upiso, pizza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de conducción, recordad que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudando a realizar tu proyecto. Le pegó Gaspar, pelota larga al fondo, va buscando esa pelota Salomón y tiene Salomón, epa, qué jugada puso bien por Ibarrola, hay peligro, ataca Guaraní, busca el primero, Ibarrola le pegó, buscó el arco Jorge. Sí, porque en verdad quería, creo, el centro, pero como que de atrás le vino molestando el hombre de Libertad, le terminó saliendo un tiro al arco, no dejó de ser una opción válida esa salida, con el balón largo de Servio buscando a Salomoni conectando con Ibarrola, el lateral que se proyectó por allí. Y le desacomodó un poquito a la hora del tiro, pero igual fue cerca del poste derecho. Esta aproximación que tuvo Guaraní de los pies de su nuevo lateral, una de las caras nuevas, Ibarrola. Sí, señor, tiro de portería para Libertad. Informe corrección total con Personal Flow. Por el Olímpico Sub-23 inicia el segundo tiempo, donde empatan Paraguay y Argentina 0-0. La pelota para Meño, tiene Meño, juega para Guaraní, está sobre punta zurda, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega bien, recostado en el campo de juego. La marca de Ramírez, saque de costado para el legendario. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontraste en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos que tú tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Kiento. Cerquita del minuto 35. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Sobre las plateas, saque de costado para el legendario. Entonces, para el servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. En Rumbo CCA 500, renovando tu precio seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Ya empiezan a calentar los suplentes de Guaraní. Ibarrola colocó, tiró pelota arriba al centro y peligro. No pudo pegar esa pelota el jugador Pérez. Pelota sobre punta zurda. Germán, ya calientan los suplentes. Sí, 6 de los 12 suplentes que llamó Lucas Bobaglio están realizando ya los trabajos precompetitivos. Por ejemplo, lo vemos a Víctor Rivarola, Rodrigo Amarilla, entre otros. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Ruby Loca, las más donde te indica Diego Iván.
partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué le pasa al partido, Jorge, por ahora? De los dos sigue siendo Libertad el que está mejor con el trato de la pelota, generando alguna situación, pero es bueno hasta aquí el trabajo defensivo de Guaraní. Él vio ver algunas aproximaciones, en esta por ejemplo. Mansur le pegó, golazo, gol. De Guaraní Mansur, de la media cancha. Usted que está escuchando la radio, que no puede observar a través de la televisión, pero está sintonizando Monumental Fútbol a lo grande. Es así como lo digo, de media cancha, tremendo gol del debutante Mansur. Golazo realmente sensacional, magnífico, brillante. Desde la media cancha, Mansur. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Podría ser, sin ninguna duda, me atrevo a decirlo, el mejor gol de esta primera fecha. Aparece el 7, Mansur. Golazo. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Libertad por 1-0. Y en una fecha donde se dieron goles bastante atractivos, pero este definitivamente es un pedazo de gol, un verdadero golazo, en un partido que no sé si le estaba costando a Guaraní, pero no estaba teniendo la claridad necesaria para generar situaciones de cara al arco de Martín Silva. De los dos era mejor Libertad sin tener el peso final en ofensiva. Recupera allí en el medio Guaraní, estaba adelantado Martín Silva y sí, como escuchó el relato de Diego, el argentino Mansur desde el medio campo levanta la cabeza, observa que el arquero Gumarelo estaba adelantado y allí marca un verdadero golazo. Qué estreno para Mansur, que llegó como uno de los jugadores nuevos para este torneo de apertura. Un verdadero golón, dirían en el fútbol mexicano, desde el medio campo. Allí apareció Mansur para un tremendo bombazo y flechazo legendario. En dos bocas gana Guaraní 1-0. Momento del gol. 36 minutos, primera etapa. Gana Guaraní. Guaraní gana por 1-0. Tremendo golazo realmente, como dijo Jorge Niño Sosa. Inexplicable. No sé cómo decirlo, pero fue un tremendo disparo a media cancha. Gana Guaraní por 1-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quita 2, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quita 2, la selección apellido Fleming, sistema de pago venido Sevillana 1751, llamas al 2960-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 1-0 gana Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pastor, tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos Sabrónico Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate 319-0000. Salud protegida. 1-0 gana Niño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional. ISO 9001, la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 3 España para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. De media cancha Mansur, tremendo gol, gana Guaraní, tiro libre, punta derecha. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 afecciones médicas al año, escrito al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Pastor, Primavera, Concepción. La pelota para Salomón, tiene Salomón, está sobre punta derecha, Salomón, tiene, levanta la cabeza, Botín que no juegue, se manda arriba, la marca en esa zona, se metía Campuzano, saque de costado para el equipo legendario. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Brista la presión, las ofertas que arden porque hace calor. Brista la solución, Samsung A14 18 409.000 guaraníes. Brito, los mejores electrodomésticos del país. Saque de costado para Guaraní. Disfrutar el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Batería aparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Te elijo batería falta un golazo. Cerquita de los 40, Darío. Llegó el yogur con cereales, la pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La pradera, la mejor en lácteos. Línea Empeño, venta de los de oro y plata, en mejor cotización, Sarmiento, Paso y Profesor Cabeza, sección Línea Empeño. ¿Qué pasa, Germán? Jorge, con ustedes. Aquí apareció ya una amarilla que después vamos a ver porque hay empujones aquí para allá. Cayó uno de Guaraní, no sé si llega a identificar Germán, pero se armó el tole-tole allí, justo del lado opuesto donde estamos nosotros y también vos está Germán. Sí, así es.
Jorge, tal cual como lo describís. Vos sabés que hasta Martín Silva fue hasta la zona de donde se produjo la infracción a ver qué ocurría. O empujones de aquí para allá. Hay una amarilla que en breve vamos a confirmar para quien salió. Agustín Mansur también ahora cae al suelo, además de Alcide Benítez, que fue el que había recibido la falta inicial que originó en este tumulto. Ahora registrado a esta altura del partido, el árbitro Mario de Vivar junto con sus colaboradores está tratando de calmar las aguas, está tratando de... Continúa, y eso que está... Sí, y eso que está... David Ojeda, el cuarto árbitro, ahora ingresa también al campo de juego para calmar a los jugadores, especialmente a los de Libertad, que están muy nerviosos. Totalmente, eso que ya fue Díaz Ibar. A veces cuando ya está el árbitro, la asistencia se calman, pero en un momento no lo paraba nadie. Hasta Sergio y otros más fueron para parar ese enredo, y 2 hombres de Guaraní caídos y una amarilla que después vamos a confirmar. No sé si con algún monitor nos va a decir Darío o Ariel, que están en el estudio allí, la TV, a quien por lo menos anuncia esa tarjeta, porque la verdad fue en medio de todos apareció la amarilla. Vamos a ver después quiénes se la han amonestado del lado de Libertad. Sí, señor, marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 41 minutos. Primera etapa, Rubiloca, alarmas donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Guaraní, gana el campeón por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Tenemos la tarjeta, Germán, o no? ¿Confirmado tenemos? ¿Hay tarjeta o no? Hay tarjeta, la confirmamos en breve. Muy bien, correcto, Germán, estamos atentos a eso. Tiro libre para Guaraní. Este verano probablemente no vas a hacer todo ir al cine, pistas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usar control, firme. Cerámica y Agua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Agua, ventas al 600-751, Cerámica y Agua, 100% pasión. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Hay VAR o no? No, pensé que sí primero, pero no. Se va a ejecutar ahora el tiro libre. No hay ninguna roja, por lo menos en el camino. Se va a ejecutar el tiro libre a favor de Guaraní. Muy bien, correcto, Jorge. Acá tiro libre para Guaraní. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés todo. Precio mayorista a partir de 3 unidades. Sargento Silva 657 entre defensores de Chaco, Curia, Miranda, Cuento. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. ¿Hay VAR, Jorge? Sí, finalmente sí. O por lo menos se estaban revisando la acción y ahora sí se va a ejecutar el tiro libre. Muy bien, ahora sí la pelota de Mansur Salomón, y Salomón juega, se equivocó, la pelota por el medio, tiene Libertad de Verla, tiene Lucas Sanabria, la pelota para Lucas, colocó, soltó y un rebote, la pelota para Steven Moreira, tiene Moreira, sí, Jorge. Y alguien faltó a la clase. Son de esas jugadas preparadas que se dan en la semana, pero hay algún alumno que faltó a la clase, no le salió bien la jugada de Pizarro, calmó allí Salomoni, por lo menos él se equivoca en el pase. A ver, pelota, afuera el cabezazo de Espinosa. Espinosa, Jorge. Se salva aquí Guaraní, solito a espalda de todos. Allí reclama el central Mario Pérez. Estaba también por allí Paul Riveros, lanzándose desde el fondo. Apareció solito al borde del área chica. No estaba en posición adelantada. Aparece Espinosa, la pelota se va a centímetros del poste izquierdo. Se salvó, parecía la paridad para Libertad. Sí, señor. A ver, estamos cruzando minuto 43. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 2 momentos fueron para disfrutar la Lactolanda, leche, yogures, manteca, queso, Lactolanda, la salud de Yara Villa. 1-0 gana el legendario. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra cuenta en nsp.rg.py. Llámanos al 218-4000 que haga mutual. Electroban espera sus 38 sucursales con las mejores precios contra el crédito. 421-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota sobre punto zurda. Sí, te escucho, Germán. Para confirmar la información, Oscar Tacuara Cardoso fue el amonestado en aquel tumulto por Mario Díaz de Vivar, y el amonestado en Libertad. Oscar Tacuara Cardoso. Excelente la pelota, Ramírez tiene Iván, le pegó, tiró pelota al área arriba sobre punta zurda. Agarra, tiene, juega esa pelota el equipo de Libertad. Repito, gana Guaraní por 1-0. La pelota para Oscar Tacuara Cardoso, tiene Tacuara, le va a pegar, Tacuara le pegó. La pelota para Gaspar Servio, Jorge. Otra chance, otra posibilidad, pero al medio. Sin mucha dirección, giró, sacó el disparo allí Tacuara. Suman y siguen las situaciones, no se le está viendo el arco libre en Libertad, o en realidad no está teniendo la puntería necesaria. Y hasta aquí Guaraní con esa situación más que especial y particular. El golazo de media cancha de Mansur. Informe conexión total con Personal Flow. 11 minutos de la etapa complementaria, sigue el empate 0-0 entre Argentina y Paraguay. Jorge, decías. Sí, con ese golazo del medio campo gana el conjunto legendario. Hablando de golazos, recién hablaba Ariel del gol de Romero. Y bien recibió un golazo también para el Corinthians. Una media chilena, media volea, el título que le quiera dar, pero la verdad, otro golazo también de nuestro compatriota que
arrancó con todo en el torneo paulista Romero para el Corinthians, golazo de ayer. Sí, señor, marquemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, con las bases donde se indica Diego y vamos. Señoras y señores, gana Guaraní por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 3 más al partido, Germán. Así es, vamos hasta los 48. Muy bien la pelota, Lorenzo, amagó dentro del área, Lorenzo le va a pegar, le robaron esa pelota, tiene Paul Rivero, está dejando cortista, le pega larga Pérez, pelota a mitad de terreno. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida, Pechugón deliciosamente natural, urbanización Los Cortes, está cerca del Hospital Nacional de Tehuán, Múnich, de Cuota Fija, sin reajustes, en Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay una mariposita aquí en la cabina, Jorge, la pelota para Albio Vera, tiene Vera, le va a pegar, le pegó, levanta el centro, marca López, pelota a media cancha. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganar lo cambia todo. Banco ofrece no se cuota sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Banco crece desde la raíz. Le mataste, Gorga, la mariposita. No. Sin querer moví el micrófono y le pegué. Pero pasemos a otra cosa. Muy bien, la pelota la de arriba, viene buscando Vera, la pelota para Elvio, le va a pegar dejando cortita, pelota para Merlini, le va a pegar Bautista, jugando sobre punta zurda, ataca el equipo liberteño, está ganando Guaraní por 1-0, levanta el centro, cabezazo de Tacuara, se desvía, a ver qué dice el árbitro, es tiro de esquina. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 por allí, en diésel, Copetrol, vamos, en Nación de Vilita contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, 9 hectáreas de Sosur, contacta al 021-443-600, la dotadora inmobiliaria. Inversión más segura en la vida. La ley del tiempo ya están haciendo los chicos de Guaraní los pasapelotas. Aquí fueron los jugadores de Libertad a buscar la pelota. Están los pasapelotas, pero no alcanzaron el balón. Orden de no pasar la pelota para ellos. Sí, señor, la pelota, el tiro de esquina. ¿Quién le pega a Espinosa, Germán? No, Sanabria otra vez. Muy bien, correcto, es Lucas Sanabria, le pegó, tiró, pelota al cabezazo, la marca de Salomón y pelota a mitad de terreno, tiene Vera, le va a pegar Elvio, está sobre punta, sur, puso la pausa, dejando cortita para Merlini, toca la pelota, Libertad. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros, tiene respaldo las 24 horas, desde donde estés, ingresa a panalseguro.com.py, mira los partidos nacionales. Golpe de cabeza de Merlini, offside, Jorge, no vale el gol. No vale, igual se va a revisar. Pero estas cosas tiene Gaspar serio, ¿eh? ¿Por qué no se queda en su arco al cuidar? Elvio Vera estaba de espalda al arco, era inofensivo donde estaba Elvio Vera. Le va a salvar si llega a ser offside. O qué exactamente. Pero alocada salida de Servio. No aprende sus errores. Offside, Jorge. Offside, gracias. Porque en Tacuarembó le hicieron un gol similar. Y estas cosas tiene Gaspar Serio. Es buen arquero, pero esas salidas alocadas. Offside de Elvio Vera, ¿verdad? ¿O de quién? De Elvio Vera, Jorge. Correcto, Elvio Vera. Pero igual estas cosas tienen que serenarse un poquitito Gaspar Serio en las salidas. Porque si no, era la paridad para el conjunto repollero. Prosiga 1-0 a favor de Guaraní. Sí, señor, pelota al fondo sale. A propósito, Gaspar Serio con esa pelota. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, baterías, eso es casi perfecto, socorro, Bueno, acá dijo el árbitro, termina primer tiempo, indica Mario Díaz de Vivar, termina primera parte, Guaraní le gana Libertad por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Te escuchamos, Germán, adelante. Gracias, Diego. Estamos acá en compañía del ingeniero Roberto Leite, ex directivo Guaraní. Ingeniero, ¿cómo le va? Para fútbol a lo grande, ¿qué se puede hacer? ¿Qué evaluación se puede hacer después de esta victoria parcial 1-0 al cabo de los primeros 45 minutos? Sufrido y un gol maravilloso, increíble, ¿verdad? Pero muy sufrido. Libertad es libertad, no hay nada que hacer. El campeón eterno del fútbol paraguayo de los últimos años, ¿verdad? Un gran trabajo defensivo se vio por sobre todo en Guaraní. Le costó, parece, un poquito en ataque, pero se simplificó todo ahí Mansur con ese remate formidable. Sí, yo creo que obviamente el gol de la fecha, ¿verdad? Y capaz que va a quedar uno de los goles más lindos del fútbol, ¿verdad? ¿Qué impresión le dejó los primeros 45 minutos de Bobaglio como técnico de Guaraní? Bueno, yo no quiero todavía anticipar nada, ¿verdad? Todo muy nuevo. Fíjense, Libertad creo que tiene 2 o 3 jugadores nuevos y nosotros tenemos 2 o 3 jugadores antiguos. Muy difícil todo, ¿verdad? De todos modos es plausible terminar ganando el primer tiempo así. Sí.
seguir orando para los próximos 45. Muy amable. Gracias, ingeniero. Eran las palabras del ingeniero Roberto Leite, exdirectivo de Guaraní, observando el partido aquí en la zona preferencial. Ahí está el presidente de Guaraní. No sé si va a poder hablarnos de Emilio Daer con otros directivos. Ahí estamos bien observándole, Germán. ¿Te parece? ¿Tenemos con eso, no? Antes de Jorge Sosa. Adelante, Germán. Vamos a ver si es que está... A veces por cábala habla al final, pero vamos a ver, vamos a intentar. Por lo menos el saludito allí. Sí. Presidente, unas palabras... No. Después, Ahí está Sosa, el gerente. Por cábala dice después y también después también. Por cábala, vamos por cábala, dice, quieren terminar, no quieren mufar, es lo que acá están afirmando, no quieren mufar y prefieren hablar al término del partido. Bueno, muy bien, se viene el comentario de Jorge Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocevillala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A veces algunos cuidan, es cierto, pero así no quieren hablar. Por eso decía, a ver si quieren, porque les conozco y sé que no quieren hablar. Es raro, a veces como que esperan resultado final para hablar allí. Principalmente el presidente, y lo de Sosa también se sumó al tema de la cábala correspondiente dentro de lo que dejó esta etapa, y un verdadero golazo sin dudas. Como está el presidente allí, nos está saludando igualmente en la cabina, presidente de Guaraní, en una etapa en donde decíamos en lo previo un Guaraní en construcción, porque esa es la realidad. Se fueron tantos jugadores que comentamos en la parte previa. Si vamos desde el arco, ya no está Muñoz, la vuelta de Servio. Vamos allí por puestos, por decir así. Ya no está Raúl Cáceres, el lateral. Se fueron arriba Camacho, Santander. Romeo Benítez, importante para Guaraní, transferido. La vuelta de Gaspar Servio, comentamos anteriormente. Por Riveros, que sí ya tuvo el año pasado, pero esta vez con Mario López, uno de los nuevos centrales, igualmente en la estructura del conjunto legendario. Y la presencia de Ibarrola, otra cara nueva en Guaraní. Y quieras o no, siempre hay una incógnita al nuevo entrenador, porque se dan las dos situaciones. Su primera experiencia para Bobraguio salir al exterior. Inicia, cierto, la pretemporada, la forma que iba trabajando. Es una etapa y un resultado bastante bueno hasta aquí para Guaraní, porque no produjo casi situaciones de gol, salvo en el comienzo esa situación con Daniel Pérez ganando por derecha más en base a fuerza, garra por allí. El centro es un lateral de ese rasgo, ya lo conocimos en un momento en la intermedia, pasó por Independiente, por 3 de febrero y otras instituciones. Y hoy es el lateral sobre esa zona ante la ausencia ya de Cáceres, que fue igualmente el fútbol brasileño. Y el que tiene la base, el que tiene la formación en sí es Libertad. Salvo lo de Barbosa en defensa, el ingreso allí de Jiménez. Después del medio para arriba, Libertad, el cierto Vera, el Bio Vera, otra de las caras nuevas. Llegó también Ale Silva, pero todavía no es titular en esta formación de Libertad. Fue el que propuso, el que tocó, el que rotó, pero no sé si por allí esa falta inicial todavía primera fecha, después de la pretemporada, se lo vio por lo menos un poco impreciso a Libertad del medio para arriba con el balón. En algunos centros salí de Vera, del propio Melgarejo. Tacuara intentando, sobre el final tuvo esa de Espinosa igualmente, que pasó muy cerca, un par de aproximaciones. Y Guaraní también en el intento de creación, comenzando a conocer a Mansur, que hoy qué carta de presentación tuvo ahora con este gol, sumado a lo que tiene que ver un poco con la marca y también la creación allí en el medio. El hombre con camiseta 7, el argentino, Mansur, el ex Godoy Cruz, una de las nuevas caras que igualmente está teniendo este equipo legendario. La juventud de Alcides Benítez jugando como volante por derecha, Steven Moreira, Mansur allí el doble 6, Salomoni, que puede ser lateral como también volante, hoy jugó como volante sobre el perfil izquierdo, y Barrola así es el lateral. Y más arriba Miño con Walter González. Walter González, se sabe, es un pequeño 4x4, va, lucha, pelea, entrega, por lo menos uno no le va a terminar por reclamar. La falta de goles es lo que sí le reclamó el hincha de Olimpia en el torneo pasado, pero hoy veremos con Guaraní si se le abre el arco a Walter González, que en lo previo no estaba llamado a ser titular en este equipo legendario, era Charpentier el que tenía que jugar, pero no llegó su pase, pertenece a Nueva Chicago, estaba en Luqueño el año pasado, pero el Luqueño fue a Nueva Chicago y en Chicago, de Argentina, tenía que llegar el pase, no llegó en tiempo y forma. Creería que ya para la semana va a estar disponible, porque como saben, hay actividad nuevamente a partir del martes hasta el jueves, dentro de lo que va a significar la fecha en el campeonato.
Y otra baja importante, Matías Martínez, que llegó también precedido de buenos números en el torneo pasado con Nacional, otra de las caras nuevas que tiene el Legendario dentro de este torneo. El miércoles estará jugando el conjunto Legendario ante Sol de América. El miércoles a las 18:30, 18 inicialmente, pero hoy APF avisó y con buen tino, porque varios protagonistas hablaron que costó principalmente, no el tema del calor, la humedad. Ese calor, porque aquí hay una situación, aquí tenemos de por sí el calor es histórico, ya se da y últimamente hasta se siente más, pero el tema de la humedad, el calor y la humedad es lo que termina complicando a los protagonistas. Y el otro día, por lo menos en ese juego de Ameliano que me tocó hacer a las 18, se sintió en el primer tiempo. Estaban ahogados los jugadores del Ameliano Nacional del otro día y eso se notó en el primer tiempo. Y 30 minutos, si quieras o no, puede jugar allí también, son 30 minutos. A partir del segundo tiempo es donde se vio un mejor fútbol de los protagonistas en ese partido dentro del desarrollo. Me va a contar Ariel si hay novedades en el partido de la Sub-23 de Paraguay. ¿Cómo estamos con eso? Paraguay-Argentina. Así que me vas a avisar. Por aquí por lo menos estoy viendo un aplicativo que me está marcando algo, pero no sé si hay o no novedades de gol. Sí, señor. ¿Hay novedades? ¿Buena noticia para Paraguay o no me diga que también allí hay alguna duda? ¿Cómo está la cosa? ¿Hay gol de Paraguay? Hay gol de Paraguay, niño. Estamos confirmando el autor del gol. Perfecto, perfecto. Pero el valor de la noticia y la importancia. Gol de Paraguay de penal entonces, ¿verdad? Sí, el número 8, Diego Gómez, capitán. Qué bueno, Diego Gómez. Entonces, Diego Gómez. La experiencia de Gómez allí para ejecutar el penal no dejaba de ser buena. La noticia ya el 0-0 con Argentina, porque los números previos en los amistosos no era bueno de Paraguay y Argentina con todo lo que tiene. Está jugando Echeverri, creería que sí, ¿verdad? Debe estar jugando la figura. Voy a mirar aquí un poquito las formaciones. Estoy mezclando todo y... No, señor. Ah, no está jugando. No, señor. Porque es la figura principal que tiene Argentina. Igual, Argentina tiene grandes nombres también dentro de esta formación. Está en el banco. Claudio Echeverri en la formación de Argentina. ¿Cuántos minutos de juego en la Argentina-Paraguay? 68 minutos, señor. Correcto, 68 minutos de partido. Entonces esta buena noticia para Paraguay, que está ganando en el Sub-23. Igual falta, vamos a esperar. Tipo el presidente Guaraní, vamos a bufar, no vamos a decir más nada del partido. Ahí nomás hasta que nos informe Ariel. Vamos a tocar madera aquí. Es lo que continúa. Sí, vamos a seguir así nada más. Y volviendo al desarrollo del partido de Guaraní Libertad, algunos por ahí pueden decir gol de otro partido, gol de otro equipo, porque como que no estaba apurando Guaraní. No le estábamos nombrando mucho a Martín Silva, no estaba teniendo mucha actividad. Era más 40-60 en el sentido que Guaraní es local, 60% de posesión mayor para la visita, para el visitante, pero el fútbol es así. Una pelota bien recuperada allí en el medio campo y Agustín Mansur de medio campo mete un zapatazo que encuentra adelantado a Silva, levanta la cabeza cuando recupera allí en el medio Guaraní la pelota y más exactamente Agustín Mansur, el volante argentino de las caras nuevas. Y qué carta de presentación, decíamos, para este estreno del jugador argentino. Y en el relato de Diego Iván Rubí vamos a recordar el tremendo golazo en 36 de la etapa inicial, el que buscaba, el que generaba un poquitito, asomaba mejor en la Libertad, pero apareció el tremendo golazo de Mansur en 36 del partido, el gol legendario. Mansur le pegó, golazo, gol, 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 gol. Usted que está escuchando la radio, que no puede observar a través de la televisión, pero está sintonizando Monumental Fútbol a lo grande, es así como lo digo, de media cancha, tremendo gol del debutante Mansur, golazo realmente sensacional, magnífico, brillante, desde la media cancha, Mansur, qué golazo. ¡Qué golazo! Podría ser, sin ninguna duda, me atrevo a decirlo, el mejor gol de esta primera fecha. Aparece el 7, Mansur. Golazo. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Libertad por 1-0. Y decía antes, en una fecha de bonitos goles, porque hoy marcó uno bastante bueno Cecilio. Antes, charlando allí con los compañeros, veníamos hablando de los jugadores de los goles que van a ingresar en la galería de goles de fútbol de lo grande. Y ya habían 1 o 2 de buena factura,
pero esta fecha sin duda se vieron muy buenas anotaciones, como esa de Cecilio allí de Cerro jugando ya ante Trinidense, pero esto termina superando definitivamente el gol de medio campo, es un verdadero golazo. Y vamos a ir viendo cómo continúan los próximos partidos, la calidad de los goles dentro de lo que se fue presentando en este partido, y un verdadero golazo, una presentación más que importante sin dudas para Agustín Mansur, y esta situación allí del gol de media cancha, algo que normalmente se ve poquito, pero que esta vez toda la genialidad allí del argentino de levantar la cabeza, de haber adelantado a Silva y en ese momento buscar el disparo desde el medio campo para la anotación. Después seguro se van a hacer los análisis exactamente de cuántos metros y compañía y todo ese tipo de cosas, pero normalmente no se ven goles de ese tipo. Si bien ya algunos se llegó a marcar el torneo pasado, por ejemplo recuerdo ese gol de Resistencia, el de Ortega también, si fue un poquito más adelantado también, pero sí se da, pero no se da con asiduidad, pero definitivamente, repito, un verdadero golazo en 36 de partido. Después buscó, intentó, tuvo sus aproximaciones del conjunto de Libertad. Hay una clarita donde se duermen todos en el fondo los centrales de Guaraní, principalmente a espaldas del central Mario López, del propio Pérez. Allí aprovecha el espacio Espinosa, se lanza de cabeza y de palomita el balón cerquita del poste izquierdo allí, en una situación de riesgo a favor del conjunto legendario. Sumado ese gol que después, cierto, situación que se anula, porque en realidad no llega a ser gol, algo que siempre muchas veces decimos, gol anulado. Pero al no ser gol ya no es gol. Pero se entiende, a veces el periodismo deportivo tiene esas licencias para ir explicando algunas situaciones. Y una salida alocada allí de Servio, estaba adelantado Vera, Elvio Vera, el ex ameriano, pero que pertenecía a Libertad, estaba a préstamo y regresa a Libertad. Después cede para atrás el balón, llega en ese momento a la paridad entre comillas, pero después se anula todo. En un momento donde Guaraní encontró cierta situación de riesgo hacia su arco, había apurado un par de ocasiones Libertad, pero siempre dentro de todo mostraba una cierta solvencia, porque no olvidemos que es una nueva dupla. Mario López Riveros. Juega Mario López como primer central, es Daniel Pérez el lateral, Mario López primer central, segundo por Riveros, y luego Ibarrola, una línea de 4 en la estructura del conjunto legendario. Al ser el campeón, al ser el candidato nuevamente al título en este segundo tiempo, y por lo que tiene en cuanto a nombres, creería que algún cambio, alguna variante va a ser el equipo de Galeano de cara al segundo tiempo. Guaraní no se va a quedar atrás, a hacer algo más, y por qué no cerrar este marcador a su favor, que sin dudas es más que óptimo comenzar ganando en Dos Bocas y ante Libertad, principalmente ante un equipo que quiera sonar en la última parte de los torneos, como que le tuvo un poquitito como sombra negra, se le costó un poquitito en las últimas presentaciones a Guaraní jugando ante Libertad, pero veremos qué ocurre de cara a este segundo capítulo. Volvió Libertad, vuelve de a poco Guaraní, nos va a decir Germán si hay o no variantes. Creería que por lo menos así es lo que vemos del lado de Libertad, no, ¿verdad? No hay cambio, Germán. O se va alguito, me vas a decir Germán allí. No hay cambios, vuelven los mismos 11 en el conjunto dirigido por Ariel Galeano en Guaraní. A priori te digo que tampoco hay cambios, pero vamos a confirmar en brevecito. Correcto, sí. Vuelven de a poquito los de Guaraní también, a ver si hay alguno. Allí veo Pérez, no, ellos ya estaban, Pérez y Benítez. Pérez y Benítez ingresando un poco retrasado, pero ellos ya estaban dentro del campo de juego. Y la verdad, un golazo nuevamente. Aquí estamos viendo el monitor que tenemos en la cabina de Dos Bocas, y la verdad, una genialidad. Porque no es que le rebota la pelota, hace una pisadita, gira, ve adelantado a Martín Silva, es como que va a jugar, a hacer un pase, deja por el camino a Merlini, pisadita incluida, y allí el derechazo. Adelantado Silva, y un verdadero golazo, así acabó la etapa. Volvieron los protagonistas, esto comienza su segundo tiempo, Diego Iván. Sí, señor, señoras y señores, arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por remedio, golpe de cabeza, pelota para el fondo, viene buscando el rechazo, Lauro Paul Rivero, dejando cortita, punta derecha, arriba. ¿Qué pasó, Germán? Acá, todo anulado. Offside de Melgarejo. Muy bien, correcto, Guaraní gana por 1-0. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy calidad éticos, es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota al fondo, tiene Gaspar Servio, le va a pegar Gaspar, pelota al fondo, sale el portero de Guaraní, sí señor. Para confirmarlo
lo de Guaraní. Volvieron los mismos 11 que comenzaron el partido. Correcto, señor. Muy bien, le pegó Gaspar. Pelota larga, mitad de terreno. De bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Paraguay le gana a la Argentina, sub-23 preolímpico. En Venezuela gana la albirroja por 1-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Cerro le ganó a Trinidense por 3-1. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lante salen 250 millones cash. DNT, el poder de cambiarse por Emoy. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. La pelota para Libertad, pelota larga, se metía en esa zona. Elvio Vera, pelota se desvía en un hombre de Guaraní, tiro de esquina. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 Guaraní. Shell, precio bajo, calidad superior. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Siga, queda bien. La pelota sobre punta derecha, a ver, toca bien Libertad, pelota a mitad del terreno, va buscando esa pelota, Campuzano, tiene Campuzano, le va a pegar, levantó, tiró, pelota rechazo, Tacuara, le quiso pegar al arco, hay un rebote, insiste Libertad, marca Paul Rivero, Jorge. Entre Paul Rivero, López, pero al final Paul Rivero se termina salvando allí justito Guaraní. Primero para bloquear el tiro, ese zurdazo que preparaba Tacuara, entró con todo Libertad, pero hasta aquí buen trabajo en el comienzo del segundo tiempo de la defensa de Guaraní. Se salva el legendario, pero buen bloqueo defensivo. La pelota para Walter González, tiene Walter, domina, se va a escapar Walter González para el equipo de Guaraní jugando. Está dejando para Benítez, pelota sobre punta derecha, corre, amagó, se mete bien. A ver, Benítez va a mandar el centro, tiró, levantó, el rechazo, golpe de cabeza. Pelota sobre punta derecha, tiene, domina, Pérez con la pelota para Guaraní. A ver, domina bien, mitad de terreno, levanta la cabeza, juega bien al medio, dejó, soltó para Mansur, otra vez para Pérez, toca Guaraní, insiste punta derecha, va a colocar el centro. Amagó, se mete bien, pelota la marca de Espinosa, tiene, a ver, la va buscando Lorenzo, dejó Espinosa, juega para Campuzano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, cayó acá Bautista Marlini, Germán. Sí, pero otorga ley de ventaja porque Libertad sigue en ataque. Muy bien, pelota, punta derecha, saque de costado, rechazo, saque de costado para Libertad. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate y hazlo protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegido. Guaraní gana por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sí, Darío, perdón. Hoy Punto Farmas Mega Delivery, hoy y mañana lunes hasta 60% de productos seleccionados. Promo válida desde la web o app en Punto Farmas. Cuidemos tu salud, tu belleza, tu economía. Mal remate de Jiménez, pelota larga, tiro de portería para Guaraní. Santa Elena te acompañan reuniones de familia futura. Sal vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la cita hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la cita hombre, calidad papasa. El martes arranca la fecha 2 nacional. General Caballero de fondo para Tacuarí. Olimpia en Encarnación, 20 y 30 para ese cotejo. Informe conexión total con personal Flow. 34 minutos de la segunda parte, sigue ganando Paraguay 1-0. Correcto, muy bien, la albirroja, correcto, Ariel. Gana la albirroja, le gana la Argentina por 1-0. Testeado, comprobado y aprobado. Linato para con los chorizos y cortes parrilleros de piso. Pisa calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. A ver, señoras y señores, gana Guaraní por 1-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches anticuerpos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos 103 más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente avanza siempre con Kenton. A ver qué pasa acá, Germán, saque de costado. Pero la protesta de la gente de Libertad es que reclamaba el lateral, pero a su favor. El árbitro señaló lo contrario. Muy bien, correcto, pelota, mitad de terreno, balón en zona media. A ver, la tiene Moreira, Steven Moreira, golpe de cabeza. La pelota sobre mitad de terreno, tiene Bautista Martínez, sale. Viene Salomón y le van a robar la pelota. Recupera Campuzano, Campuzano tiene, pierde ahora Campuzano. Insiste Guaraní con Benítez. Epa, falta. Acá lo tocan a Benítez, Jorge. Sí, parecía por lo menos que lo terminan tocando allí abajo, pero Díaz de Vera dijo no. Primero pelota y luego el hombre de Guaraní que está caído, Benítez. Hoy, tanto Libertad como Guaraní y Germán mirando allí los suplentes, tienen la posibilidad de tener a 12. ¿Tienen 12 o cuántos tienen cada equipo? Sí, los dos tienen 12, Jorge, los dos tienen 12. Ambos técnicos completaron la posibilidad de llenar su lista de suplentes con los 12 disponibles. Correcto, en minutos vamos a repasar qué tiene Libertad, por ejemplo, de cara a este partido para ver si puede lograr revertir, porque tiene un plantel frondoso, pero ya repasamos minutos principalmente del medio para arriba. ¿Qué tiene Libertad, Germán?
Muy bien, a ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubinoc, alarmas de 73 indica Diego Iván. El Guaraní le gana Libertad por 1-0. Y su seguro Chaco. De media cancha, golazo de Mansur, gana el Indio por 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8 millones y sal. Brindemos por una amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribución en Paraguay, Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, Feirea. Otra vez al piso Benítez, Jorge. Y no pasó más de un minuto. En la anterior recibió una entrada fuerte, se recuperó, siguió el fútbol y aquí otra entrada dura. Muy buenas condiciones de Alcides Benítez, el volante por derecha de Guaraní, es de la casa Benítez. Sí, señor. Escucho. La gente de Guaraní en esta última reclamó de nuevo amarilla sobre Matías Espinosa, recordándole que una entrada fuerte similar ya se había registrado por parte del lateral en el primer tiempo. Muy bien, le pegó Mansur, pelota larga arriba Mansur, viene Walter para con el pecho, pelota la marca de Campuzano, arriba pelota en la zona izquierda, saque de costado para Libertad. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rombo CCA, queriendo renovando tu póliza segura vehicular, te vas una póliza seguro hogar por un año. Rombo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Paraguay, son 23, preolímpico de Venezuela, Paraguay le gana a la Argentina por 1-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadón, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro le ganó a Trinidense por 3-1. Momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Salomón y bajó, a ver, pegarle, le pegó, tiró Ibarrola. Bueno, Ibarrola, ¿qué más le pegó, niño? Totalmente, me recuerda a mi época en el Exa, así le pegaba con la pierna izquierda, me iba a cualquier lado. La verdad, entró con todo Ibarrola, era para romperle el arco, pero ¿sabe a dónde se fue la pelota? Cerquita al banderín del córner, pero el banderín que tenía cerca, ni siquiera cruzado. Le pegó mal en esta. Era buena la intención de Ibarrola, el lateral de Guaraní, pero le salió cualquier cosa. La pelota al fondo tiene Martín, le va a pegar Silva. Ubica la pelota Martín, juega punta derecha, mueve la salida para el repollero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio por anticipación por el fútbol. Próbate el Papo, tiene etiqueta negra con pomelas para ver Sobróticos Sporting. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota es a la izquierda, a ver, no pudo Bautista Merrini. Pelota en zona izquierda, sale Moreira para Guaraní. La tiene por el cuerpo, gana bien. Pelota sobre punta zurda. A ver, se fue ese balón. ¿Qué indica el árbitro? Pertenece saque de costado para el legendario. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. El miércoles, fecha 2, Sudamérica, Guaraní, 18:30 de fondo el miércoles, Libertad Luqueño. Qué buen partido, 20:30 en la Huerta. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 ingresados. Inscrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Guaraní gana el partido por 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Inviten a aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Brito, la solución. Congeladora, video 120 litros, 18 cuotas, 169.000 guaraníes. Brito, la mejor casa electrodomésticos. Acá saque de costado. ¿Qué pasa, Germán? Pelotazo largo de Lucas Sanabria. Esperaban la proyección de Iván Ramírez. No llegó porque fue muy lejos ese balonazo lanzado por el mediocampista. Muy bien, saque de costado para el legendario. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para los sorteos increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, vamos a premiarte. Batería Farta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yorico Batería Farta, un golazo. Ariel está por terminar el partido. Sigue la victoria de Paraguay ante la Argentina. Sub-23 por 1-0, Ariel. 40 minutos, Diego. Muy bien, cerquita del final. Gana el equipo de Carlos Jara Zaguier, debutando, ganando por ahora por 1-0. Llegó el yogur con cereales de la pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La pradera, lo mejor y lácteos. Mil empeños, venta de reloj, de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cerquita de los 10. Este verano probablemente no puedas hacer todo. Ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Pero hagas lo que hagas, usa control firme. Cerámica y agua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo, solo de cerámica y agua. Ventas al 600-771. Cerámica y agua, 100% pasión. A ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubinoc, alarmas de donde esté sin Villa Diego Iván. El Guaraní le gana Libertad 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Jorge. Aprovechamos ahora, Germán. ¿Qué tiene Libertad en el banco? ¿Qué tiene Galeano del medio para arriba como opciones? Ahora ya veo que se mueve Ale Silva.
Del medio para arriba lo tiene a Ernesto Caballero, a Hugo Martínez, a William Mendieta, a Alejandro Silva justamente, Iván Franco, Antonio Vareiro, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. Tiene opciones de recambio y ahora se viene el estreno de Alejandro Silva con la camiseta de Libertad. Sí, señor, Alejandro Silva haciendo su debut con la camiseta repollera. Gana Guaraní por 1-0. Comercial La Economía de San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre defensores del Chaco, Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Coca-Cola, componentes siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota a la derecha para Iván Ramírez. Tiene Iván, se mete, va por el medio. Está con esa pelota, juega bien. Levanta el centro para Elvio. Pelota muy fuerte. Tiro de portería para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento fueron para disfrutar la Holanda de Chichocures, manteca, queso, la Holanda, la salud de cada día. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Adelante, Germán. Debuta oficialmente con la camiseta de Libertad el uruguayo Alejandro Silva. Casaca 13 para él. Determinó el partido para el argentino Bautista Merlini. Primer cambio de Libertad en el partido. Muy bien, pelota al fondo, sale Gaspar Servio. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la Fundación Privada Voluntaria que tiene 18 no puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual, Electrobanco, Esperanza, 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobanco, mejorando tu calidad de vida. Paraguay le está ganando a Argentina 1-0 a punto de culminar el partido. Está debutando la albirroja ganando por 1-0. Pelota para el fondo, tiene Martín Silva. Domina Martín, le va a pegar brazo derecho. Pone esa pelota cortita, movió para Jiménez. Los domingos son de Petugón, sorprendente, llevando tu pollo Petugón de tu bollería, roticería preferida, Petugón deliciosamente natural. Urbanización Arturo Seitá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguá, Muni de Taco, Tafica, sin reajuste, Sensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. La pelota para Jiménez, tiene Jiménez, juega, está dejando para Alejandro Silva, puso punta derecha, movió la salida para Diego Viera. Ingresa a www.banco.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Bancopa, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopa, crece desde la raíz. La pelota para Vera, corrió Elvio, marca, iba, rola, pelota sobre punta zurda, saque de costado para la visita. Cometerlo bajo el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel, Gol 7.690, Copetrol. Vamos, en la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, no está el exceso sur, contacta al 021-443-600, la locadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota para Ale Silva, tira Ale Silva, juega, otra vez gana bien, se mete, juega sobre punta izquierda, movió la salida para Oscar Tacuara, Cardoso levanta el centro para Pinoza, gana, de cabeza, insiste, cae al piso, Alejandro Silva, no pasa nada, tiene Lucas Sanabria, le puede pegar Lucas, soltó para Jiménez, a ver Jiménez, levanta el centro, tiró la pelota muy fuerte el área, tiro de portería. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión, yerba mate, pajarito, lo bueno sobre de tradición en todas partes. En San Justo no tenemos lo que necesitamos, construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento Guaraní, acceso sur, casi perfecto, socorro, Ñembe. La aplaude Tacuara, vamos, dice, pero no fue bueno el centro. Se equivoca Jiménez, tenía posición Libertad, buscó el centro para Tacuara, pero a cualquier parte. Está impreciso Libertad. No le están saliendo las cosas al equipo de Galeano. La pelota a ver por el medio. Tiene Jiménez juega. Está dejando para Lorenzo Melgarejo. No pudo Lorenzo, marca López. La pelota de Mario López. Le pegó, tiró pelota larga al fondo. No pudo llegar a esa pelota Walter. La pelota por media cancha tiene Jiménez. Juega para Libertad. Está dejando para Ale Silva. La pelota de Silva colocó, se equivocó en el pase. Pelota al medio sale. Viene buscando Mansur. Está dejando punta derecha. Toca Guaraní esa pelota. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad técnico. Centro del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Paraguay le gana a Argentina por 1-0. Recibe nectar certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Felices tu compra grande del mes. Diego. En Casa Grutter siempre salís ganando. Sí, Ariel. Gol de Argentina. Bueno, empató Argentina. ¿Para qué hablé? ¿Para qué? ¿A los cuántos, Ariel? 90 minutos. Ah, justo el final. Pero bueno, falta. ¿Para qué hablé? Sí, igual empate no es mal resultado dentro de todo, pero bueno, sobre el final. Pero normalmente hay 5 o 6 adiciones, así que veremos. De lo que dice, están quejando mucho el campo de juego, Ariel. Parece que no es bueno, ¿verdad? No, se ve bastante malo el campo de juego. Sí, muchas quejas en redes del campo de juego allí en Venezuela. 5 más se juegan. Correcto, 5 más decías. Sí, señor. Excelente, Ariel. Entonces, 1-1 Paraguay con Argentina. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Ruby Logan, la más extensa desde Cintia, Diego y Iván. Señoras y señores, Guaraní gana por 1-0. Y su seguro Saco. Monumental.
De media cancha, Mansur, golazo, gana el aurinegro por 1-0. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Cerro Porteño le ganó a Trinidense por 3-1. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billetes unidos, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria sea este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones gas. CNTS por Emoy. Cerro ganó Trinidense 3-1. Shorty Beach, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegan los precios bajos de 100 para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y Fórmula Super 6.150 guaraníes. 100 precios bajos, calidad. A ver, Lorenzo le puede pegar, será tiro de esquina, se desvía esa pelota, iba a pegar al arco, Lorenzo desvió esa pelota al zaguero legendario, tiro de esquina. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el martelo de elevación Zika Ball 105 en levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Ingresa a solseguro.com.py, proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. A ver, ¿quién le pega esa pelota primeramente en Guaraní, Germán? Libertad le pega Lucas Sanabria. Perdón, correcto, Libertad, sí, correcto. Bueno, muy bien, Lucas Sanabria, muy bien. Cuello es el que va a ingresar, Germán, en Guaraní. Así es, volante central argentino, debuta con la casaca aurinegra. Álvaro Cuello, se retiró del partido César Miño. Primer cambio en Guaraní. Informó Personal Flow. A ver, tiro de esquina. El cabezazo de Oscar Tacuara Cardoso. Sí, Jorge. Se toma la cabeza, no lo puede creer. No dejó de ser mala esta chance para el conjunto humarelo. Lo tuvo Tacuara. Se descuidó un poquitito Guaraní y veremos las condiciones de Cuello, otro de los que llegó allí como refuerzo legendario, ex Chacarita Juniors, un mediocampista de 29 años, Álvaro Cuello, que ingresó recién en el legendario. Correcto, Jorge, muy bien. Salida pertenece a Guaraní. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues soy Quitadón. La salud tiene apellido Fleming, si tiene más prepago, Avenida Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota, a ver, sobre punta zurda, saque de costado para Guaraní. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Pruébate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo para vuelto el sobrónico Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punta zurda, va buscando a propósito, tiene Cuello, la pelota de Cuello, le van a robar esa pelota, a ver arriba, offside, tiro directo para Libertad. Punto Farmacéutica de Ocasiones, sorteamos un viaje a Punta Cana para 2 personas y muchos premios más por cada 30.000 guaraníes y compras acumulados cupones electrónicos en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota de Jiménez, tiene Jiménez, Jiménez juega, está dejando cortita para Campuzano, la pelota de Álvaro Campuzano, está dejando a punta derecha, mueve la salida, insiste Sanabria, pelota para Lucas, juega bien, botín izquierdo, está entregando ese balón cortita para Jiménez, está marcando en esa zona Moreira, la tiene bien Jiménez, levantó, soltó, se equivocó, pelota va por el pecho, tiene bien, juega la pelota Moreira, está dejando para Walter, le robó Campuzano, el árbitro dice que es falta, tiro libre. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te proponga, recuperar la Z, hombre, calidad papasa, te ha comprobado y aprobado, llenar tu parrilla con 8 inicios y cortes parrilleros de un pizza, calidad desde su origen. Tiro libre para Guaraní. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparecia 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Tu vehículo es genial, es tu compañero con nada te acompaña donde va a traerlo a Erimar y más iniciarlo con los mejores accesorios con las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica de estudio. Guaraní gana por 1-0. Con las motos Gento tenés más servicios, opciones, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Gento. Unizal, Central de España 330 San Lorenzo, Villar, Escena, Pareja, Petreca, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Celeste, Carabobo y Pilar, Unizal. La pelota larga, a ver, la tiene, juega, viene la pelota para Pérez, tiene Pérez, está sobre punta derecha, pone la pausita, está dejando esa pelota, juega para Mansur, deja bien pelota suavecita, pelota punta derecha, insiste el equipo legendario, corre Pérez, a ver, ganó buscando el segundo, no, le pegó el centro, ¿para dónde fue el centro, Jorge? Intentó, probó, se había proyectado bien, pero después fue una especie de centro, tiro al arco, pero se le fue abriendo de más allí a Pérez, estaba lejos esperando el centro allí Walter González, que lucha, pelea, pero no está todavía Walter González. ¿Y qué tiene Guaraní del medio para arriba como opción de recambio, Germán, para ir repasando? Porque ahí no lo tiene todavía Charpentiera, Matías Martínez. Tienen unas bajas para hoy. ¿Qué opciones tienen arriba en ataque Guaraní? Y mayormente son juveniles, Jorge. Recién, por ejemplo, lo había llamado a Rodrigo Amarilla, Lucas Boaglio, el volante ofensivo. ¿Te acuerdas? El que jugaba en Resistencia y que en el segundo semestre había pasado a Guaraní. La pelota para Libertad, buena, dejó, le pega al arco Lucas. Bueno, erró el arco, Jorge, Lucas Sanabria. Cerca. En esta pasó cerca con Tacuara peleando. Lucas, que también acompañó allí. El Vera se le termina elevando.
termina pateando de zurda, muy abajo el balón, fue buena la chance, pero malo el tiro en esta, se salva Guaraní, y como bien decía Germán, no hay mucho, son más juveniles que otra cosa lo de amarilla y algunos allí que pueden llegar a ingresar entonces en Guaraní, Germán. Sí, por ejemplo, Rodrigo Amarilla, Leguizamón, está también Bruno Díaz, Alex Sosa, mayormente juveniles que fueron llamados para este partido. Es cuestión de aguantar y refrescar un poco sobre el final, después poquito lo que tiene Guaraní, salvo ya los conocidos anteriormente como Cherpetier, Matías Martínez, Alcaraz y otros que no pueden jugar. A ver, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rubilón. Alarmas este son desde Indica, Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Tres cambios al hilo. Prepara Ariel, el técnico. Sí, te escucho. Sí, final del partido. En Valencia empataron 1-1 Argentina y Paraguay. Muy bien, correcto. Gracias, Ariel. 1-1 entonces Paraguay con Argentina. Desde los videos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguimos en Instagram, @frutos de los Andes Pereira. Entonces, Barber Servicio Jorge Barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Barber Oficial. ¿Qué pasa, Jorge? Otro jugador caído de Guaraní y los empujaron nuevamente en la zona de las plateas. ¿Quién está? Creo que con calambre, un jugador de Guaraní que no divierto observar de aquí, Germán. No sé si me a ver. Salomoni en realidad, ¿sabes qué pasó, Jorge? Al caer tras un empujón de Iván Ramírez, el que sintió una dolencia en una de las piernas, y es por ello, a raíz de ese empujón, es que se originó el tumulto nuevamente ahí a un costado, muy cerca de la zona de plateas. Ah, correcto, eso entonces terminó pasando por allí, algunas botellitas también que están volando, tanto del lado de Guaraní como de Libertad, hacia los protagonistas, y se vendrán variantes, se vendrá Aguilar, de buen último torneo nacional, se vendrá Santa Cruz, dos hombres de ataque, y Caballero para ir moviendo un poco también, porque tiene más banca Libertad, porque este comienzo no es el mejor para el campeón, y buen estreno para Guaraní, principalmente desde el resultado, no tanto de los futbolísticos, pero es más formato, garra, fuerza, entereza, es lo que está presentando hoy Guaraní en Dos Bocas. Sí, señor, el fútbol está con una pausita acá por ahora. Recupera lentamente el hombre legendario. Germán se está recuperando, va la sanidad de Guaraní. Sí, vos sabés que ya se estaba sentando en el suelo y finalmente se acostó de nuevo. Está recibiendo asistencia médica, muy sentido está el hoy volante ofensivo de Guaraní. Estamos con la información. Informe de corrección total con Personal Flow. Los cambios en Libertad, Germán. Está para ingresar con el número 26, Ernesto Caballero. Se termina el partido para el 6, Álvaro Campuzano. El primero de los tres cambios que va a meter al hilo Galeano. También ingresa con el 24, Roque Santa Cruz. Se retira Oscar Tacuara Cardoso. Y a la misma vez entra con el 9, Gustavo Aguilar. Se termina el partido para Lucas Sanabria. Son los tres cambios que introduce Galeano en el Gumarelo. Bueno, muy bien. Volante mixto y dos delanteros. Busca el empate Libertad, Jorge. Sí, ya por el cansancio propio lo de Campuzano para que ingrese Caballero, pero después los puntas. Saca un volante más, se queda solo con Caballero, va a quedar como el fijo allí en el medio. Saca a Sanabria, saca a Campuzano y pone a dos delanteros, a Roque y Aguilar. Si bien el cambio de Roque por Tacuara fue hombre por hombre, pero definitivamente es ofensivo cuando meta a Aguilar. Dos delanteros más, deberá comenzar a generar situaciones el Gumarelo en los últimos minutos, si bien todavía queda y mucho en el partido. Sí, señores, así, muy bien. Leguizamón está para ingresar al 28, Germán. Así es, Anderson Leguizamón. Será la segunda modificación de Bobaglio en el aurinegro. Muy bien, gana Guaraní por 1-0. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata en Peñas tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Paraguay, Argentina, son 23, termina 1-1. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, folios frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea, puedes aparecer de Granjero Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasa, Germán, acá? ¿Qué pasa con los hinchas aurinegros, Germán? Lo que pasa es que la gente de Guaraní quiere que reingrese Salomón y él había recibido asistencia médica, por lo tanto debió salir a un costado. Por eso está jugando Guaraní con 10 y antes de la reposición de la jugada, Guaraní ya quería que esté de nuevo con 11, lo cual el árbitro se negó.
Ahora sí volvió Salomón. A propósito, tiene la pelota Salomón. Salomón tiene para Guarini. Pone en la pausa, juega. Está dejando el área para Walter González. Marca, viene pelota un costado. Centro de materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco de Primavera Concepción. Los calzones Michelin está aprobado para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. A ver, Darío, marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Ruby Loca. Las más estés donde estés indica Diego Iván. Con el golazo de Mansur, gana por 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Walter. Walter tiene, corrió. Bueno, Walter, Jorge, ¿qué pasa con Walter, Jorge? Movimientos robóticos lentos de Walter González. Era para la contra allí el 2 contra 1, pero lento Walter González, que intenta, que lucha, que pelea, pero en esta le ganó el zaguero liberteño. La pelota al fondo tiene Caballero, juega, sale del fondo Libertad. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Samsung A14, 18, coste 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfrutar el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Gana Guaraní, pelota larga, tiene Pérez con la pelota, punto derecha, Magó, levantó, tiró, mal remate, seguro Martín Silva. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo digo Baterías Parta, un golazo. Llegó con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en la acto. La pelota para Ale Silva, tiene Alejandro Silva, está con esa pelota. Alejandro le pegó, tiró, qué pelota puso bien. A ver, se mete el de Libertad. Aguilar, pelota a un costado, se desvía, tiro de esquina. Mini Empeños, venta, arreglos, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme, feel. ¿Qué le pega esa pelota a Germán? Ramírez. Muy bien, le va a pegar Ramírez, tiro de esquina. Puede empatar o no Libertad, se defiende el equipo legendario. El árbitro autoriza a Mario Díaz de Vivar. A ver, le pegó, tiró al tiro de esquina, pelota en el aire. Roque de cabeza jugó. Se equivocó Roque, tiro de portería. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy de Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido a Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y no le queda otra Guaraní que aguantar, que esperar, porque arriba no tiene algún chiquitito rápido, salvo que te lo van contra un juvenil, porque en la anterior intentó allí Cuello con Walter González, pero fue muy lento el movimiento. Y Ale Silva así bien en esta. Pasa a profundidad, espalda de la defensa Guaraní, controló a Aguilar, ganó el tiro de esquina. Va a ir aguantando Guaraní con Aguilar, con Roque, va a insistir, va a buscar Libertad, si bien de momento está errático en sus pases el conjunto humarelo. Correcto, señor, pelota a un costado, será tiro de portería. A ver, lentamente busca esa pelota Gaspar Servio, le va a pegar Gaspar y le pega esa pelota. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, frente tu pasión por el fútbol. Pruébate el Backboard, tiene etiqueta negra con pomelos para cuento de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y por ahora, primera fecha que, bueno, está ganando Guaraní por 1-0. Baldazo, un término del viejazo por ahora. Baldazo de agua fría para Libertad, que está cayendo en esta primera fecha. Claro, quedan muchos minutos al juego, pero gana Guaraní 1-0. Informe conexión total con Personal Flow. Recordemos que Paraguay juega el día miércoles a las 5 de la tarde con Uruguay. Muy bien, pelota para el fondo, tiene bien, está dejando cortita para Jiménez, toca, sale del fondo, Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde piso hasta techo, solo de Cerámica Itagua, 20 hasta 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. En Comercial Economía San Lorenzo tenés de todo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva 657, entre defensores del Chaco y una mirada de cuento. Comercial Economía San Lorenzo, un campeón de los precios bajos. La pelota, Alejandro Silva levantó, tiró, pelota, le era para Ramírez, pelota muy fuerte, tiro de portería para Legendario. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años con una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Golazo de Mansur, qué golazo de Mansur, gana Guaraní por 1-0. Un momento bueno para disfrutar Lacto Holanda, leche segura, manteca, queso, Lacto Holanda, la salud de cada día. Afíliate online desde cualquier parte del país, ingresar a nuestra web cmsp.org.py, llámanos al 218-4000, aprovecha afiliate online, caja mutual. Le va a pegar esa pelota, Gaspar, le pegó, tiró, pelota a mitad de terreno. Electroban esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado de crédito, WhatsApp 021-519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollo, roticería preferida, Pechugón, deliciosamente natural. Cerquito de los 30. Urbanización Altura Teitá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Muni Teitá, cuota fija sin reajustes, centro inmobiliario contigo desde 1994. Ingresa a www.boca.ne, apoya, la ganó, lo cambia todo. Pelota en zona derecha, puso Silva, dejando cortita, no pudo Roca. Pelota por media cancha, va la contra y peligro. Tiene Walter, la pelota para Walter, a ver, cayó al piso el de Guaraní, a ver, falta.
Caía en esa zona el 20 Cuello. Era Cuello Niño. Sí, Cuello con Roque Santa Cruz. Allí los dos, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Pero falta, dijo Díaz de Ibar, ante esa presencia de Roque y del argentino Cuello. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo, en la base antes de indica Diego Iván. Guaraní le gana Libertad por 1-0. Y su seguro Chaco. Cerro le ganó al Trinidense 3-1. Bangkok te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bangkok crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad y siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. La pelota sobre punta sur. Mueve Jiménez con esa pelota. Levanta la cabeza. Botín que no juega al medio para Roque Santa Cruz. Te pone por media cancha Alejandro Silva. La pelota de Silva. Alejandro soltó. Le quedó a él de vuelta. Y está dejando punta derecha. Tiene Ramírez. Levantó. Remata el arco el travesaño. El remate creo que fue de Roque. Roque fue el remate, niño. Sí, Serio. Termina desviando allí el ángulo. Desvía Serio. Travesaño. El rebote le queda nuevamente el hombre de Libertad. Pero qué chance tuvo en esta Libertad. Apareció Roque con esa chance. Monumental lo de Servio para callar lo que parecía ser el empate de Gumarelo. Y después falta de Aguilar en ataque. Se salva a Guaraní. Intenta, busca. Quiere el empate. Libertad lo tuvo Roque. Sí, señor. Desvió Servio. Gaspar que se recupera. Sale del fondo el portero legendario. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Conectar acceso sur. Contacto al 021-443-600. La locadora inmobiliaria de su versión más segura en la vida. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y suave hierba mate Pajarito. Cultura y sabor en un sorbo de tradición. Le va a pegar Gaspar Servio esa pelota. Gana Guaraní por 1-0. En San Justo Hierro tenemos lo que necesita para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cimientos, Valdemia, acceso sur, casi perfecto socorro. Pupa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pupa Energy, calidad ética. Paraguay, Argentina, sub-23 terminó 1-1. Es el Anderson Online. Si te registras con el código Robinson 1000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige pago. Más de 42 llevando energía al país. Débil remate de Salomón y seguro Martín Silva sale el portero de Libertad. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venid a hacer tu compra grande de mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel del país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La pelota larga tiene Vera, juega, está dejando sobre punta derecha esa pelota, dejando cortita sobre mitad de terreno. Repito, gana Guaraní por 1-0, golazo de Manzor. Esa pelota tiene Jiménez tiene, levanta la vista, agarra, tiene, juega lentamente. Está dejando de zurda, movió, dejó para Lorenzo Belgarejo. Para instalar tu industria de depósito público, Organización Centro Industrial de Billete Unido, comunicante el 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una producción más una Lance de 250 millones cash. Tienes el poder de cambiar, sí, podemos. ¿Cómo está el técnico de Libertad? ¿Cómo está? Lo estás observando, Germán, al técnico del Gumarelo. Sí, el técnico de Libertad no da muchas indicaciones, no habla mucho, pero sí se lo nota muy serio, un rostro demasiado serio. Es el que no habitual al que nos había acostumbrado durante el semestre pasado. El de Guaraní sí muy activo, inquieto, dando indicaciones permanentemente. Y por cierto, llamó a dos jugadores. En breve confirmamos quiénes serán los siguientes suplentes a ingresar. Muy bien, la pelota para Ramírez. Tiene Iván, a ver, colocó pelota larga, cabezazo al medio, golpe de cabeza defensivo, la marca de López. A ver, la tiene Jiménez, no pudo Espinosa pegarla, esa pelota le quedó larga y será tiro de portería. Short TV, carne 100% taqueñas con garantía en la cooperativa Short. Llegan a los precios bajos de decir para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Y necesita Bobaglio, el técnico legendario, ir refrescando. Por eso se vendrán las variantes. Todos chicos de la casa allí, mucha juventud en el banco legendario. Vemos por ejemplo a Ramírez, a Céspedes, algunos de los que ingresarán en el conjunto legendario para oxigenar un poco porque se ve por momentos sobrepasado un poco por Libertad con todo lo que tiene también en cuanto a nombre, pero hasta aquí está sacando muy buen resultado en el estreno. Guaraní gana 1-0, igual queda en el partido. La pelota sobre punta derecha para Pérez. Jovina le va a pegar a esa pelota. Maga se mete por remedio, juega bien, no pudo Walter. La pelota para Roque, está dejando para Lorenzo. Lorenzo jugando bien para Ale Silva, Jone para Caballero. Toca Libertad del balón. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertirlo y dejarlo como nuevo. Impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa a solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Salomón jugó Walter, va a definir o no Walter, define o no, tiró. Bueno, el arquero, Jorge. Lo tuvo Walter, pero no. Lento. Me gusta Benítez. Está haciendo un buen partido Benítez, el volante. Aquí el pase para Salomón, infiltrado. Era un pase importante. Pero Walter ya no tuvo la fuerza necesaria para ese zurdazo. Le achicó muy bien Martín Silva.
Inmejorable la situación que tuvo Walter González. Pudo haber sido el segundo para Guaraní, con lo que le cuesta llegar. Desaprovecho esta González. La pelota para Elvio Vera, levanta el centro, pelota por arriba, defensivo marca, Paul, será tiro de esquina. Hoy punto formas Miga Delivery, hoy mañana lunes hasta 60% de descuento, productos seleccionados, promo válida desde la web o app. En punto forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pero antes marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubiloca, las bases de donde te indica Diego Iván. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguro Chaco. A ver, estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Te escuchamos, Germán. Vamos primero por Guaraní, Diego, ya que es el local, ingresa con el número 6, César Ramírez. Se retira el 24, Felipe Salomoni. También entra con el 16, Víctor Céspedes. Se termina el partido para Alcides Benítez. Al mismo tiempo ingresa por el bando de Libertad Antonio Vareiro con el número 20. Se terminó el partido para Elvio Vera. Muy bien, correcto. Será tiro de esquina para Libertad. ¿Quién le pega esa pelota en Libertad, Germán? Ramírez de nuevo. Muy bien, le va a pegar Iván Ramírez, tiro de esquina. A ver cómo efectúa la acción el equipo repollero. Pelota en el aire, rechazo defensivo, va a la contra. A ver, la tiene Céspedes. La pelota para él, juega, está dejando por remedio. Esa pelota cortita, larga, se mete bien Cuello. La pelota para Cuello. A ver, Cuello pide Ramírez. A ver, tiene Cuello, le va a pegar, jugó. Pérez le pegó. Bueno. ¿Cómo viste, Jorge? Se equivoca Pérez en la definición. Definitivamente es un muy buen lateral derecho, no delantero. Por eso Pérez no hace bien esta contra, que arrancó con Cuello, que sumó a Céspedes. Se toma el hincha de Guaraní la cabeza del tiro de esquina a favor de Libertad a esta contra de Guaraní. Tuvo todo para liquidar Guaraní en el partido en esta situación. No me quedo atrás con la de González. ¿Será que se está revisando algo en el área de Guaraní? Porque está escuchando algo Díaz de Vivar. No, siga, no pasó nada. Pérez creo que va a estar esta noche pensando en esta jugada. Se perdió lo que era el segundo de Guaraní. Qué chance en esta contra Daniel Pérez. Sí, señor. Minuto 37. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene peligro. Fleming, sistema prepago, Menina, usted Villana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota punta derecha, sale Libertad, zona derecha. A ver, la tiene Ramírez jugando larga para Antonio. Se mete Vareiro, colocó. Se desvió esa pelota. Tiro de esquina. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio. Sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Pruébate el pack Fortín de etiqueta negra con menos paraguayo sobre único Sporting. Pasante de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud. Tiro de esquina para Libertad. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad de su origen. A ver, Ramírez le pegó, pelota en el aire, cabezazo, pide hermano acá, Jorge, penal para Libertad, Jorge. Sí, se vio un brazo extendido allí. No advierto de quién, pero estaba cerca Díaz de Ibar. Brazo extendido, de no creer estas situaciones allí con tanta experiencia de varios jugadores. Y levantar el brazo arriba, intentaba, buscaba Libertad y se encuentra con este penal. ¿Para quién amarilla, Germán? Walter González, justamente el que había desviado con la mano, Jorge. No me diga que fue Walter. Ay, aquí con Diego nos miramos en cada movimiento de Walter González. Ay, Walter González. Y el penal con el brazo extendido. Libertad tiene todo para el empate. Sí, señor. Amonestado Walter, penal Alejandro Silva. El clásico penal de Silva, vamos a ver, pero con la camiseta Gumarela. Penal para Libertad. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferroparecia. Ferroparecia, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste nos encontrás en Erimark. Enganches anticuerpo, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Le va a pegar Alejandro Silva, penal para Guma. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Alejandro Silva le va a pegar el clásico penal ahora, pero con la camiseta de Libertad. ¿Empata o no? ¿Empata o no, Alejandro? A ver, atento, Servio, Alejandro le pegó. ¡Gol! ¡De Libertad!
y es el clásico penal de Alejandro Silva. La pelota fue al poste derecho, la izquierda fue Gaspar Servio. Empata Libertad. Alejandro Silva sabe cómo está la cosa. Guaraní 1, Libertad 1. Va y festeja frente a los hinchas de Libertad que están allí en una esquina, que llenaron su sector. Pregunta la hora lo quiere ganar Libertad ahora sobre el final. La mano arriba de Walter González, que ya estaba complicado con su movimiento arriba. Tuvo la chance para el segundo, le estaba costando de lo físico a Walter González. Esas manos infantiles que a veces uno no puede creer. Se venía salvando Guaraní por ave motivo y en lo que sabe. Saltito previo. Descoloca a Servio, que se fue un poco sobre el sector izquierdo del sector derecho. Allí la definición de Ale Silva de penal. El empate para el campeón en Dos Bocas. Igual a Libertad. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubino, con las bases de este indicativo y vamos. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta sobre Steven Moreira, salida para Guaraní. Muy bien, correcto. 1-1 el partido de Boca. Con las motos Gento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Gento. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Química, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Paraguay, Argentina, Sub-23 termina 1-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber. El martes arranca la fecha 2 nacional. General Caballero de fondo, Tacuariente Olimpia. El Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Debes una póliza seguro cara por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. El partido está 1-1 aquí en Cancha Guaraní. 13 se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Puedes aparecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota Lera corrió fuerte. Esa pelota para Walter. La pelota suavecita. Tiene Martín Silva, el arquero de Libertad. Pelota a mitad de terreno. Pelota al fondo. El golpe de cabeza tiene Steven Moreira. La pelota del 8 Moreira. Moreira soltó. Está dejando para Céspedes. Y está con esa pelota el juvenil. Jugó. ¿Qué pelota puso a Cuello? A ver, dejó. Peleaba Walter. No pasó nada. Tira Alejandro Silva. Sale para Libertad. Informe conexión total con personal Flow. Recordemos que por Copa Sudamericana, Guaraní juega el miércoles 6 de marzo con Luqueño en la 21:30 en Sajonia. La pelota de Silva, Alejandro juega, está dejando sobre punta derecha, falta acá, lo tocan al hombre de Libertad, tiro libre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Rafael Marta Concepción. Los calzados y tenis están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Gota CR. ¿Tarjeta para quién, Germán? Para Álvaro Cuello, el segundo en Guaraní, en la tercera tarjeta de amonestación en el partido. Muy bien, correcto, señor, acá, tiro libre para Libertad. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución, congeladora, mide 220 litros, 18 cuotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 generan con bonos electrónicos para los sorteos de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos. A ver qué dice el juez, será... Eso es offside, Jorge, eso es offside, ¿verdad? Saque de portería. Saque de portería, creo que es... sí. Offside. Tiene el brazo levantado. Offside. Y ahora se apagó el hincha legendario. El caliente, el que canta, es el de Libertad. En estos últimos minutos, el que está más entero es el conjunto humarelo. Y eso que ya tuvo dos Guaraní con aprovecho. Ese buen pase de Salomón y para Walter González con la pierna izquierda. Y esa contra de Daniel Pérez, que encaró muy bien Cuello en la parte previa. Tuvo dos Guaraní para hacer el segundo. No logró conquistar. Libertad tuvo sus aproximaciones. Y este penal bastante... allí extraño, si se puede decir así. No extraño en realidad, sino Walter González, que no está haciendo un buen partido. Puede ser el villano, pero igual queda, por allí le queda uno al goleador que últimamente tiene bastante apagado. Walter González, la pólvora, sí puede convertir o no. A ver, pelota para Roque o no. Seguro, Gaspar, atrapa esa pelota. Baterías Parta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo digo baterías Parta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1-1 el partido. Mil empeños, venta relojes de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo. Ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Pero hagas lo que hagas, usar control, firme y fiel. A ver, estamos con la información. Informe de conexión total con personal Flow. Se va Moreira.
Germán. Así es cambiado el número 8. Steven Moreira en su reemplazo ingresa al 21. Ricardo Quiriones, cuarto cambio de Bobaglio en el aurinegro. Muy bien, señoras y señores, minuto 44. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comercial La Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores de Chaco y Julio Miranda de Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota de Mansur pierde esa pelota. Falta, le faltó para Mansur, tiro libre, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, con las más extensos de Sevilla, Vigo, El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. En primer turno, Cerro le ganó a Trinidense 3-1. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicería y Claucor, acompañando siempre tu frente, proyectos y construcciones. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en tus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota, la de arriba, viene buscando esa pelota. Espinosa juega, Espinosa tiene para levantar, puso la pausita, movió para Caballero. Espinosa, toca el repollero. Dos momentos buenos para disfrutar la Lactolanda, leche, chocolate, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. La caja mejor te ayuda a construir tu futuro mediante la afiliación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000, Caja Mutua. Esto falta técnica, Jorge, ¿verdad? Sí, seguía, sí, para tarjeta. Se escapaba, no había otra y tenía que parar el desarrollo del juego. Mansur, tarjeta del lado del legendario. Sí, señor, pelota larga para el fondo. A ver, lo tiene Guaraní. Sí, señor, te escuchamos. 4 minutos más, vamos hasta los 49. Excelente, Germán, 4 más a este partido aquí en Dos Bocas. Electroban te esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. 421-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendiendo, activando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota solo derecha para Iván Ramírez. Tiene Ramírez, levantó. Pelota Lara, corre Roque. Muy fuerte esa pelota para Roque. Tiro de portería. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagua y Muni de Itaco. Te fijas sin reajustes. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. El miércoles, fecha 2, Soldamérica Guaraní. 18:30 de fondo para el miércoles. Libertad Deportivo Luqueño, 20:30. Con Bancopa, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopa crece desde la raíz. Con petróleo bajo el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Gol 7.690. Copetrol va. El jueves 2 de mayo de Pedro Juan, Esportivo Trinidense, 18:30. Y el jueves partido de fondo Ameliano, Cerro Porteño, 20:30. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Combatir calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Alejandro Silva colocó, levantó el centro, se metía Lorenzo, le robaron esa pelota, tiene Cuello, va a la contra, Cuello tiene para Guaraní, está por la media cancha, juega para Walter, la pelota de Walter tiene, aguanta, le robaron esa pelota, vuelve a ganar, está dejando cortita para Pérez, pelota para Pérez, toca Guaraní, a ver la tiene Pérez, domina, mitad de terreno, va con esa pelota, gira, se escapó nomás, jugó, pierde ahora, la recupera Roque, juega al fondo para Diego Viera. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valdemía, acceso sur, casi perfecto, socorro, Pupa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. A ver, Lorenzo, espérame, Lorenzo tiene, jugó para Alejandro Silva, logró el centro, pelota dentro del área, despejó la pelota, el hombre de Guaraní tiene Walter ahora, la pelota para Walter tiene, cayó el piso, falta tiro libre, Jorge. Bien, Roque, con pisadita incluida allí el movimiento, después se terminan equivocando en el pase final para Ale Silva, pero intentó, buscó y lo tuvo nuevamente Libertad allí. Presuroso sacó el defensor de Guaraní. Esto se va acabando por el esfuerzo del conjunto legendario. Me parece que le queda bien este resultado al partido y también por lo hecho por Libertad. No sé si para que termine con un ganador, pero esto es fútbol y en los últimos minutos podría suceder algo. Tuvo su chance Guaraní para ganarlo, no lo supo hacer. Libertad también generó sus situaciones y hasta aquí esta paridad en Dos Bocas. Sí, señor, le pega Gaspar y esto va a terminar aquí en Dos Bocas. Es lo del Sol Online, se te registra con el código Euro 15.000 guaraníes, el bono extra los 200.000 guaraníes, el bono de bienvenida de Civil Bienestar y el Chiquín Paco, más de 48 tipos de energía al país. La pelota a costado, sí, Jorge. Peleó Guaraní, quiere hacer un resultado sorpresa, porque aquí el candidato en la parte previa de la Libertad y con las altas y bajas, la gran cantidad de bajas que tuvo Guaraní, los nuevos mantuvo Libertad. Y aquí una mano, sí, mano. Brazo arriba, pegó en la mano de... ¿Quién? No, se acabó. Señores, efectivamente termina el partido aquí en Dos Bocas. Terminó de esta manera, Guaraní 1, Libertad 1. Monumental.
Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Jorge, con Germán en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Contigo, Germán. Gracias, Diego. Vamos a ver si es que quiere conversar con nosotros el presidente Emilio Dar. Don Emilio, unas palabras para Fútbol a lo Grande. ¿Qué se puede decir? Este primer partido, el debut de Bobaglio, jugando de local, empatando 1-1 con el supercampeón. Sí, efectivamente, dijiste bien. Empatando 1-1 con un equipo que está ensamblado desde hace ya bastante tiempo. Nosotros estamos practicando con un equipo prácticamente renovado, nuevo, 8 jugadores nuevos en el equipo. Y creo que tenemos mucho que mejorar todavía por el tiempo que implica ensamblar un equipo, sin duda. Más allá de lo que entonces significa el resultado jugando como local, se valora el punto, más allá de que sea de local, presidente. E incluso ahora vemos, por ejemplo, el aplauso por parte del público al esfuerzo de los jugadores. Bueno, es lo que yo hablé antes del comienzo del partido con el plantel. La actitud no se negocia, eso es lo principal. Y ellos estaban muy conscientes que este partido era un partido que teníamos que ganar, ciertamente. Y como digo siempre, Guaraní es un club grande y siempre va a entrar a un campeonato para ganarlo. Así que muchas gracias, disculpen, voy a ir allá. Las palabras del presidente Emilio Dar. Va a bajar al vestuario, va a ir junto al plantel de jugadores, son las palabras que... Está también Santiago Sosa, lo escuchamos, directivo de Guaraní. Una deuda que tenían allá en AFA y eso hizo que el pase no pueda salir. Nosotros tuvimos que intervenir con FIFA y por eso se atrasó. Para aclarar, el pago es de Nueva Chicago, o sea, la falta de pago de Nueva Chicago, no de Guaraní. No, totalmente tema de Nueva Chicago. Guaraní hizo todo lo que estaba saltando. Gracias, Santiago. Pero don Santiago Sosa, para Fútbol a lo Grande, ¿cómo se puede evaluar este empate final jugando como local ante el campeón del fútbol paraguayo? Y bien, la verdad que, bueno, con un poquito de sabor amargo por cómo se da con un penal, creo que teníamos controlado el partido. Desperdiciamos unas cuantas también acá en el segundo tiempo, pero considerando que es un equipo ensamblado desde cero, y jugando contra el campeón, que no tuvo prácticamente ninguna baja, realmente es un buen resultado, ¿verdad? Si se mira fríamente. ¿Cómo se puede evaluar el desempeño de los juveniles, por ejemplo? Muchos juveniles jugaron esta noche. Se puede decir que aprobaron también un duro examen, por cierto, otro duro examen. Sí, la verdad que hay mucha calidad. Guaraní es un club que tiene muchos jugadores. No en vano vendemos tanto como vendemos. Entonces también había que darle oportunidades a chicos que venían pidiendo, como el caso de Alcides, que hizo un tremendo partido, Alcides Benítez, ni qué decir, a los otros, Miño, Quiñones, que entró al final. La verdad que tuvimos César Ramírez, que entró también. La verdad que Césped, todos chicos. Y también los refuerzos que trajimos son también jóvenes, ¿verdad? Mansur tiene 23 años. Entonces, la verdad que es un equipo que se va ensamblando y que queremos tener un proceso con este equipo, ¿verdad? Con este grupo. Hay un inconveniente, pasando a otro tema, hay un inconveniente con el tema del argentino Paul Charpentier. Hay un inconveniente en el que no tiene nada que ver Guaraní, si puede aclarar, don Santiago. Sí, así mismo, es un tema de Nueva Chicago, que debían haber pagado unos cánones que tenían con AFA, que bueno, no pudieron cumplir por alguna razón, y bueno, nosotros pedimos intervención de FIFA y todo, pero bueno, finalmente lo conseguimos y en teoría, si todo sale bien, él podría estar habilitado para Sudamérica. Muy bien, para la siguiente fecha. Y ya que estamos, el caso de Matías Martínez, ¿tiene información? ¿Se está recuperando bien? ¿Ya estaría disponible para la segunda fecha o aún no? Sí,